Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. La palabra más repetida hoy en los medios de comunicación españoles es esperpento. Esperpento, surrealismo, que es una cosa muy de bachillerato español, o sea, Valle Inclán, Buñuel, todo eso. Bueno, no digo yo que no, pero seguramente la palabra más adecuada para definir la atmósfera general de la vida política hoy en España no es esa, sino decadencia. Decadencia en el sentido estricto del término, es decir, algo que se está cayendo, que se está desmoronando, como esas casas en las que empiezan a aparecer de repente desconchones en todas partes, se levanta el suelo, asciende todo el olor de la cloaca. Esto es exactamente lo que está pasando en el sistema político español, no solo en el gobierno de Sánchez, porque es todo el sistema. Precisamente el ejemplo del edificio me parece que viene al pelo. Todos los edificios tienen cloacas, son absolutamente imprescindibles, en la política también. Todos los sistemas políticos tienen cloacas, pues porque la moral y la política es una cosa compleja, funciona mucho la ética de la responsabilidad más que la de la convicción, que sí, tú vas a hacer una cosa buena, pero si las consecuencias son más malas que buenas, entonces ¿qué haces? Así que tienes que empezar a echar mano de una parte de la vida política, del edificio, que normalmente no se ve, pero que es imprescindible, y eso son las cloacas. Al final las cloacas es fundamentalmente gente que tiene información y la mueve. En sistemas políticos relativamente sanos, las cloacas están en su sitio. Cuando llega otro con suficiente legitimidad las cambia, porque hay que limpiarlas de vez en cuando. Lo que pasa es que la tentación es grande, cuando uno llega, de no limpiar las cloacas, sino utilizarlas en tu propio beneficio, con lo cual van creciendo. Y según se van sucediendo los gobiernos, van creciendo las cloacas y va creciendo también la cantidad de porquería que marcha por el colector. Dentro viven ratas y a las ratas hay que mantenerlas, estar muy bien porque hacen que la porquería fluya. Y llega otro gobierno y sigue creciendo. Crecen las cloacas y crece la porquería. Y como la materia fundamental es la información, al final quienes entran ahí son policías, jueces, fiscales, todos, no, evidentemente, solo unos pocos. Son unos pocos que resulta que descubren que con esto viven muy bien. Y entonces otros agentes, políticos o no políticos, empiezan a interesarse muchísimo por las cloacas, porque resulta que tienes ahí instrumentos fantásticos para cargarte a un rival, para cerrarle la cadena de televisión a otro, etcétera. Y entonces empieza a llenarse de otro tipo de animales todas las cloacas. Bueno, en la política española ha venido pasando esto siempre. Hubo cloacas con UCD, hubo cloacas con el felipismo, enormes, crecieron muchísimo. Hubo cloacas con Aznar y el 11M descubrimos que eran básicamente las mismas que las del felipismo. Hubo cloacas con Zapatero y las hubo con Rajoy, y ahora también. Mal que bien, y aunque los periodistas que estaban más o menos en el secreto de las cosas sabían lo que había, aquello estaba en su sitio. Olía y tal, bueno sí, pero se veía poco. Se veía poco hasta que ha llegado un poder político que no ha entendido que las cloacas tienen que estar allí donde no se ven, ¿no? Y por el contrario han empezado a hacer política, por así llamarla, sobre la base de las cloacas. Y han empezado a utilizarlas para sus negocios privados, para las mascarillas y para los hidrocarburos y para los no sé qué. Y entonces las cloacas han emergido todas a la vez y han empezado a aparecer personajes que son personajes de cloacas. Desde empresarios conseguidores que se dedicaban a poner en contacto con uno y con otro y forrar a todo el mundo y por supuesto a ellos, véase Aldama, hasta damnificados por una operación judicial que descubren que pueden tener una forma de solucionarla si entran en un circuito de la venta de información, Javier Pérez Dolceta, que tuvimos aquí la otra noche, hasta gente que los partidos ponen para de todo eso sacar información y utilizarla contra el rival. Todo eso es lo que está saliendo ahora mismo a la luz y todo esto es lo que nos está transmitiendo ese inequívoco aroma de putrefacción que exhala la política española. No es solo el sanchismo, irresponsable y obtuso como es, Santos Cerdán, en fin, es la figura, ¿verdad? Lo que ha hecho es meter el palo dentro a ver qué sale. Y nos ha puesto a todos, sobre todo a ellos, perdidos, claro. Pero es todo el sistema político español a la vez.
En fin, que sepa usted que es donde estamos. Lo último era lo de Leire, le cuento, y perdone usted que prolongue un poco el editorial, pero es que hoy estaba anunciado que aquí estuviera sentada Leire Díez con nosotros. ¿Por qué? Pues porque había dicho que como a otros muchos canales venía aquí también. Le han dado tanta caña hoy en una tele por la tarde que ha decidido suspender todas las citas que tenía después, incluida la nuestra. Mire, con su pan se lo coma, o sea, aquí no íbamos a hacerle, como usted comprenderá, una entrevista cordial. Le íbamos a preguntar lo que todo el mundo se está preguntando. Hoy ella no está, lo vamos a contar igual. Es un perfecto ejemplo de un sistema político corrompido hasta el tuétano, porque el poder político ha empezado a comportarse como rata de cloaca. Eso es lo que hoy tenemos. Así que me temo que el próximo gobierno, sea el que fuere, va a tener que coger la máquina aspiradora esa que va en camiones, ¿sabe usted? La bomba esa, y empezar a limpiar, porque sencillamente esto no puede ser. Decía hoy Feijóo que España no se merece, o no sé qué. Perdóneme, sí, España, todos lo hemos tolerado. Así que mea culpa y culpa tuya también, Feijóo. En fin, lo que hay que hacer es rectificar, no reformar. 21:51, 20:51 en las Islas Canarias, nosotros muchísimo, que, por cierto, lo de las Canarias es otra cloaca que también tiene que terminar saliendo, ya verá usted, en fin. Bueno, digo que muchas cosas que contar, a ver por dónde podemos empezar y que nos quepa lo que Dios quiera. Publi, perdón, no, estas son las ganas que tengo. Titulares, mira. Bueno, lo del aire, que es la expresión extrema de la putrefacción política. Ayer aquí contábamos que Leire se iba a marcar un Rudolf Hess, es decir, yo me voy para Inglaterra, me tiro allí, si sale mal, decir que estoy loco. Es exactamente lo que ha pasado, es decir, la doctrina hoy era, esto es cosa de esta mujer, ¿no? Esta señora, creo que ha dicho la portavoz del PSOE. Es evidente, hoy tenemos una prueba, por cierto, acaba de publicar Libertad Digital, la vamos a poner, por supuesto que era la cloaca del PSOE, enteramente. Solo es comprensible dentro del PSOE. Les ha salido mal. Bueno, la jugada del PSOE ahora es decir que todo esto en realidad es cosa de la cloaca del PP de la Kitchen. Están perdiendo el Euremus del todo. En fin, bueno, lo veremos. Ayer contábamos aquí lo que iba a ser eso que se llama conferencia de presidentes, que es la puesta en escena de la España preconfederal que Sánchez ambiciona, que el PP se había puesto muy flamenco diciendo hemos doblado el brazo del PSOE y tal. No me acuerdo qué compañero decía esta mañana en X, ya se les ve el dolor ya. Bueno, el dolor efectivamente, que se la han vuelto a colar, que les dan 10 minutos por presidente autonómico para hablar. El PP no aprende. ¿O es que no quiere aprender? Bueno, veremos. Mientras tanto, España, vía Boletín Oficial del Estado, acaba de oficializar la diplomacia catalana. Sabe usted que el gobierno catalán ha gastado lo que no está escrito de su dinero de usted, en tener su propia política exterior. Lo lógico sería que alguien dijera, para allá. O sea, no, ¿para qué? Bueno, pues no, al revés. Lo que ha hecho el Boletín Oficial del Estado hoy es oficializar la diplomacia catalana. Así que España ya tiene formalmente dos servicios exteriores. El de todos y luego además el catalán para el señor Illa. Pues ahí estamos, Bismarck. Vamos a hablar de las cifras de empleo, porque está todo el mundo del sistema, digamos, tirando cohetes y hay que verlas en detalle, ¿eh? Nunca ha sido tan precario el empleo en España. La única forma de crear empleo, por lo que se ve, es la precariedad, la temporalidad, el fijo discontinuo, etc. Es una auténtica vergüenza. Un país así no va a ninguna parte. Vamos a ser un país, digamos, si Cuba funcionara bien, sería así. Es decir, un país a la cubana. Gente con poquito salario y disfrutando en la calle del calorcito y de lo bien que se vive aquí. Pero eso es un país. España era otra cosa. Y no vamos a dejar de pasar por este asunto, que seguramente el viernes en los Húsares lo desarrollaremos, porque se acuerda usted lo que hemos contado, ¿no? Del otro día del Paris Saint-Germain gana, si hubiera perdido habría pasado lo mismo, y las hordas de color que decía Spengler salen a la calle, cierran el periféric, resultado, ni un solo detenido.
Eso sí, el primer ministro ha anunciado hoy que se van a implantar cámaras de reconocimiento facial para todo el mundo. Bueno, es en lo que estamos, es decir, al final tienes al poder tolerando el caos para utilizarlo como instrumento para imponer un orden cada vez más opresivo contra todos, no contra los que han montado el caos. No solo eso, sino que además han anunciado que van a empezar a perseguir a las redes sociales que muestran imágenes de las violencias porque, atentos, incitan al terrorismo. Así estamos en Francia, ¿eh? En fin. Veremos estas cosas y algunas más en compañía de nuestros contertulios de hoy. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Pues tratando de buscar el capuchón de mi bolígrafo que se ha escapado con estrépito, pero ahora por ahí creo que fue un sonido que escuché ahorita. Clac, clac, rodando, clac, ahora va a ser una sí, risa encontrarlo, efectivamente. Ahorita, Ya sabes, eso es la maldición esa de... No, que bueno, ¿qué tal? Que tú dices que así está Francia y así no muy distinto estamos acá. Pero yo quería empezar hoy dándole Aquí es que no funcionarían las cámaras, porque las montaría Óscar López y haría cualquier desastre. Si la monta Óscar López, estoy seguro que no funcionan, pues. Claro. Yo quería empezar hoy dándole las gracias a las personas que se acercaron a saludarme el domingo. Don Diego, don Juan, la señora Margarita, las personas con las que estuvimos en la mesa. Mil gracias por los mensajes de cariño. Y les digo que mire, que no inviten a fulano, que no inviten a sutano, que no inviten. Yo no le puedo dar instrucciones al director del programa de nadie, pero ¿saben qué? A todo eso que ustedes dicen que no inviten, hay que invitarlo. Y si se pudiesen invitar a unos que están más a la izquierda aún, pues mejor todavía. Porque precisamente uno de los problemas que enfrenta España, gravísimos desde hace mucho tiempo, es que el debate público está roto. Y está roto porque, lamentablemente, así aquí a veces ustedes vean unas discusiones, las personas que asistimos acá estamos más o menos de acuerdo en algunas cosas, como las personas que están en la sexta y en la hora de la 1, y están todos de acuerdo en lo que dicen, y entonces prácticamente lo interesante sería que esa gente viniera para acá y que gente como el diputado o como Carlos Atis fuera para allá y verdaderamente enfrentásemos argumentos. Yeah. El debate público consiste en que las ideas se enfrenten y que una triture a la otra hasta ver cuál es la que está más cerca de la verdad. Mientras eso no ocurra, ni habrá debate público, ni habrá una opinión pública sana. Otro día explicaré por qué no vienen. Don Pedro Luis, bienvenido. Don Carlos... ¿Y por qué no van? ¿Y por qué no van? Don Carlos Astiz, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues bien, es decir, no soy tan optimista como don Pedro porque me parece que es decir, eso sería un sitio donde la democracia funcionase, pero es que ya no vivimos ahí. Es decir, fuimos los primeros aquí, creo, de los primeros en llamar mafia a lo que ya todo el mundo sabe que es este gobierno, la mafia. Es decir, fuimos de los primeros. Que hablábamos también de que pronto habría desaparecidos, pronto habría gente que escapase o que intentase escapar de la justicia. Y efectivamente ya hay desaparecidos, y el primer desaparecido es el presidente del gobierno, que no puede salir ni a la puerta de la calle y desde luego no va a dar explicaciones. Yo creo que en este punto lo que es importante es que los españoles nos planteemos que esto es una deriva ya totalitaria, que esto de democracia cada vez tiene menos y en consecuencia dónde están las fuerzas vivas y qué hay que hacer para cambiar este sistema, para hacerles que los malos realmente paguen y que el presidente del gobierno y todo el grupo mafioso que forma ese gobierno terminen ante un juez. ¿Verdad? Desde luego. Pues ya ves tú. Bueno, veremos. Alguien tendrá que reaccionar. De momento reaccionamos nosotros. Y usted, claro. Nosotros a los dos lados de la pantalla. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Ignacio de Cés, ¿cómo estás? Pues muy bien, José Javier. Encantado de estar aquí contigo, con los contertulios y, por supuesto, también con todos los telespectadores. Pedrosa no ha contado qué es lo que ocurrió el domingo, donde la gente le saludaba con tanto entusiasmo y fue un acto de Vox donde más de 1.300 personas, estaba Santiago Abascal y efectivamente a mí también me ocurrió que muchísima gente se me acercaba para decir que nos veía en el Toro y en concreto en el Gato al Agua. Dicho lo cual, ya saben los telespectadores que ayer interpusimos una querella contra Coalición por Melilla, un partido islamista, por un más que posible fraude electoral en las últimas elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2023. Presentamos esa querella contra Coalición por Melilla y hoy hemos presentado una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y garantizar la limpieza del proceso electoral, sobre todo en lo que se refiere al voto
por correo, algo muy necesario que nosotros planteamos otra vez ante la Cámara. Veremos lo que votan las diversas fuerzas políticas, y también un escrito ante la Junta Electoral Central, precisamente para que la Junta Electoral Central vele a través de sus instrucciones por la transparencia de todos los procesos electorales en España. Dicho esto, también, José Javier, si me lo permites, por favor, ¿qué piensa el Partido Popular? ¿Por qué sigue tomando el pelo a todos los españoles? ¿Quién se beneficia de la foto del viernes en la conferencia de presidentes? Si tú llamas mafia al presidente del gobierno y al gobierno, ¿cómo vas a darle la oportunidad al presidente del gobierno de tener la foto con los presidentes de las diferentes regiones del Partido Popular? ¿Esto a quién beneficia? Evidentemente al PSOE y a Sánchez. Si le llamas mafia, lo que quiere él precisamente es esa foto de la institucionalidad, de la moderación, de la normalidad democrática. Efectivamente. ¿Cómo son tan torpes, tan malos y tan estafa? Claro, ese es el tema. Pues esa estafa permanente por parte del Partido Popular. Es decir, oye, llamas a la gente el domingo a la calle, pero el viernes te reúnes con la mafia y le otorgas esa foto. Y además, fijaros lo que ha hecho Sánchez. Perfecto, vamos a hablar de vivienda. Es decir, el mayor problema socioeconómico que tienen hoy los españoles, sobre todo los jóvenes españoles, yo lo pongo encima de la mesa y quiero que todos vosotros financiéis mi plan de vivienda. Es decir, en la propaganda, y le brindan esa oportunidad a Pedro Sánchez. De verdad, una calamidad este Partido Popular, cómo juega con todos los españoles y cómo brinda esa oportunidad al Partido Socialista y a Pedro Sánchez en particular. Ignacio, bienvenido, buenas noches. Nosotros vamos a empezar con la crónica de la actualidad de inmediato. Nos vamos a ir a la publicidad. Antes, es muy importante. El sábado, la Feria del Libro, que tenemos segunda y última firma. Va a ser en la librería Taiga, que es la caseta 346, a partir de las 6:30 de la tarde. Así que sombrerito, abanico, granizado de limón, que es lo típico de la Feria del Libro de Madrid, y a firmar. De 6:30 a 9 más o menos, y es la última firma de servidor esta feria, con lo cual pues allí nos veremos. A todos los que estuvisteis el sábado pasado, pues no tengo que decir nada más que muchísimas gracias. La última por este año, ¿no? Y última por este año, sí. Vale, la última en esta feria. En cualquier instante todo puede empeorar. Y creo que vendrá también Miguel, el dibujante del cómic, la novela gráfica de la gran aventura del Reino de Asturias, que por cierto tenemos ya presentaciones comprometidas en Avilés, en Gijón, en León, recorriendo España, con la Reconquista, que está muy bien, porque es justo lo que hace falta en este momento. Sábado a las 6:30 de la tarde, Feria del Libro, caseta de Taiga, que es la que vamos a ver ahora mismo. Y el club, por cierto. El club de amigos. Esta es otra historia también, porque mañana, además, tendremos en el Gato, Dios mediante, mañana no, el viernes, a Alberto Bárcena. ¿Sabe usted que es la única persona que ha publicado una tesis doctoral sobre el Valle de los Caídos? Y es la única persona que ha tenido acceso al conjunto de la información sobre cómo se construyó realmente el valle, quién la construyó, en qué condiciones, lo que cobraban, porque todos cobraban, etcétera. Bueno, todo eso es lo que va a contar Alberto Bárcena, y tendremos el viernes noche, Dios mediante, el aperitivo, el próximo jueves 12 de junio a las 7 de la tarde. Y vamos a hablar específicamente de los presos del Valle de los Caídos. ¿Sabe usted el mito ese de los presos republicanos, presos políticos obligados a construir con trabajos forzados el mausoleo del dictador y tal? Pues mentira, todo. Empezando porque Franco no construyó aquello para sí mismo, él quería que le enterraran en el Pardo. Bueno, nadie lo sabe como Bárcena, que se sabe de memoria hasta las cifras de los accidentes laborales. Todo eso lo vamos a ver el jueves 12 de junio a las 7. Ya le digo que el viernes noche creo que tendremos aperitivo con Fernando Paz, Barbadillo, Carlos Esteban, Marcelo Gullo y Alberto Bárcena. Luego, a la semana siguiente, el 19 de junio, desayuno con Luis del Pino. Después del programa con Luis, para comentar la actualidad política, social, económica y deportiva con él y con todo su equipo. Va a ser a las 10 de la mañana, o sea, cuando acabe el programa, aquí en la sede de Radio de Libertad. Como es desayuno, yo creo que es mejor que lleve usted croissants de mantequilla. Muchos, cuantos más mejor. Porque
A él no le gustan los torrendos. Entonces se los va a dejar y así luego los demás podemos comer algo. Que de esto se trata precisamente aquí la operación. Claro, pues eso, porque engordan y Michelin no sé qué, a nosotros nos da todo igual. 19 de junio, y de paso puede usted llevar el libro y que yo, el Difamados, de Fernando VII, y que se lo firme. Y luego el 25 de junio nos vamos a Barcelona, Julio Ariza y yo, a hablar en una comida sobre el Club de Pueblo de Barcelona, con los amigos del Toro, para hablar de la hispanidad fundamentalmente y luego de todo lo que queráis, sacar. Estamos tratando de que venga también Marcelo Gullo, pero como está en gira permanente, ¿verdad? Porque cada vez que viene a España, como es lógico, a ver si le podemos liar y nos lo llevamos en el tren. Esto va a ser, insisto, el día 25, hay que llamar también para apuntarse porque no se cabe. Así que, miércoles 25 de junio en Barcelona, cuando acabemos la comida, pues nos vendremos para acá corriendo, bueno, corriendo en el tren y hacer el programa. Esperemos que Óscar Puente se porte bien y el tren llegue en su hora, porque si no va a ser una risa todo esto. Bien, dicho esto, ahora sí, a la publi. Y a la vuelta vamos a empezar con algo que lógicamente está pasando en fin, no diré que desapercibido, pero casi, dada la catarata de información que nos envuelve, que es el asunto de Ucrania. Están pasando cosas muy raras. Y no hay más que ver el silencio tanto de Estados Unidos como de Rusia con lo último del ataque a los aeródromos ucranianos y tal. Por otra parte, han exagerado las cifras de los daños, da igual. El asunto es que da la impresión de que alguien está rompiendo algo. Aquí está pasando algo muy raro. Hay que ver las redes sociales en Estados Unidos ahora, los nombres de referencia, porque nadie entiende lo que está pasando. ¿Y qué será? Bueno, pues a la vuelta lo vemos. 22:09 en Canarias. No le cuento últimas horas sobre el asunto de Leire porque las vamos a ver todas juntas dentro de un instante. Y vamos a empezar por la actualidad internacional, pero luego hemos pensado, mire, está la cosa tan malita que casi que nos vamos a regalar un poquito la imaginación y la vista. Así que hemos llamado a Daniel Pasandín, que andaba Montes de Galicia, que andaba por aquí. Vente para qué, vamos a hablar un poco de fin. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Oye, ¿tenéis menú de verano todo esto? Tenemos, no, menú de verano específico no, pero tenemos un menú de degustación que os recomiendo a todos si tenéis una comida de negocios, una comida importante, un cumpleaños, una celebración, que vengáis a probarlo, porque hacemos una selección de nuestros mejores platos, 6 al centro para compartir, entre ellos está nuestro famoso pulpo, nuestros buñuelos de bacalao, nuestro foie al Pedro Ximénez, y luego un segundo para cada uno, y pues viene el maridaje incluido, bebidas ilimitadas, nuestro albariño de la casa, un Ribera que tenemos nosotros que se llama La Oficina, el postre incluido y luego va al final una copa, o una ginebra, un ron, y es un menú que es perfecto para cualquier tipo de celebración. ¿Ve usted cómo así se afronta la actualidad con otro espíritu? Ah, claro, o sea, solo del enunciado de la carta, ¿verdad? Oye, recuérdanos cómo empezasteis. La idea es, ¿traes Galicia para acá? Pues nada, pues mi padre pues con 15 años se vino a Madrid, sin nada, y empezó pues bueno, lavando platos en cualquier lado, se fue formando de cocinero, trabajó en varios lugares gratis para aprender sobre cocina y quiso emprender su propio negocio y dijo, qué mejor que traer mi tierra aquí a Madrid, que es muy famosa, Galicia es muy famosa, conocido como producto de calidad, sí, comida muy buena, y pues llevamos 28 años haciendo lo mejor que podemos y cuidando a 28. nuestro cliente. 28 años. 28 sí. Años. Eso casi los tuyos. Yo tengo 23, así que... Imagínate. Claro, tu padre, en ese sentido, él se hizo a sí mismo, ¿no? Es decir, él decidió que quería hacer esto y tal. Claro, tú eres distinto, tú eres la generación que le da ya el negocio, lo que pasa es que a ti te gusta, claro. A mí me gusta. Yo tengo la suerte de que a mí, pues bueno, gracias a Dios, me lo han dado ya hecho y ahora lo que tengo que hacer, lo único que tenemos que hacer, porque mi padre pues sigue en activo y me sigue apoyando, es pues permanecer con ello e intentar generación tras generación pues que siga adelante. Generalmente cuando hablamos de Montes de Galicia, usted sabe que hablamos todos los días, la verdad es que el producto no hace falta glosarlo mucho porque se ve en las imágenes, pero yo sí subrayo mucho la cuestión del servicio, que es muy importante. Es que la gente que tenéis atendiendo las mesas, yo no sé si les hacéis una oposición antes, porque qué nivel, ¿no? La verdad que formamos mucho a nuestro personal, porque nos gusta que, para nosotros lo más importante, porque aparte
del negocio nosotros somos clientes de otros sitios y para nosotros lo más importante en un sitio es la atención, que te atiendan bien, que te explican los platos, Claro. que estén preguntándote si te ha gustado la comida, si no te gusta algo, rápidamente buscar una solución, poner otra cosa. Entonces para nosotros es muy importante eso. Entonces nuestros camareros y nuestros cocineros, todos los camareros, llevan muchísimo tiempo con nosotros, algunos llevan desde que se fundó el restaurante. Eso hace que tengan esos pilares básicos muy inculcados. Y que sienten efectivamente el restaurante es suyo. Claro, eso es muy importante. toman como suyo. Hemos hablado del menú de degustación y ya está Pedro Luis Pedrosa tomando nota para pedir mesa. Pero luego además allí va gente a comer en grupo, claro. Sí, tenemos grupos de empresa, tenemos celebraciones, bodas, bautizos, laboratorios que vienen pues, a enseñar un producto, una nueva farmacéutica y tenemos ahí nuestros reservados. Tenemos ahí nuestra televisión para que puedan, nuestro proyector, para que puedan pues, hablar de sus temas y tenemos pues, un menú de grupo cerrado con la bebida incluida y con unos entrantes al centro y un segundo para cada uno. Todo muy cómodo para las empresas. ¿Y todo eso está en vuestra web? Todo eso está en nuestra página web, en losmontesgalicia.es. Pues entre informes, yo ya le digo que no conozco a nadie que haya salido allí diciendo pues igual habría estado mejor en... Que va, para nada, en fin. Y además, les recuerdo, zona anti-Almeida. O sea, se puede llegar y aparcar y no pasa nada. Puedes ir con tu coche, aparcas, ¿verdad?, en la calle. Hay que poner el papelico ahora como en todas partes, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Puedo decir algo muy rápido? Sí. Lo que cuenta de su papá es la historia de casi cualquier gallego que llegó a Venezuela. Efectivamente, es verdad. Casi cualquier Se gallego. dice que los gallegos han estado en todas partes. Así está. Bueno, hay tanto gallego que en cualquier parte de Hispanoamérica Sí. puede ser catalán, madrileño, asturiano, ¿qué? Gallego. Familia mía migró a Brasil. Casi todos se fueron a Brasil. Pero eso de que empezó lavando platos y tal, la historia de cualquier gallego en Venezuela. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, que de verdad, mírelo, ¿eh? O sea, ya verá usted y pruébelo, ya le cuento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a empezar con el tema de la actualidad. Lo de Ucrania que le contaba, que es una cosa que hay que saber. Está cociéndose algo serio. Y nadie sabe exactamente qué, ¿eh? Había que ver la cara de Trump, que lleva callado sobre este asunto 48 horas, si no me equivoco, o más. La cara de Trump el otro día, que no era la cara normal, ¿eh? Aquí está pasando algo que da la impresión de que de repente se les ha escapado de las manos, como tantas otras cosas. Bueno, vamos a ver ahora mismo un breve análisis de lo que se está diciendo ahora en los Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y cuáles son las teorías al respecto, y enseguida entramos en ellas. Yago Soler. Acostumbrados a una Casa Blanca con ruido, Excuse me, turn the lights down. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. un silencio recorre el despacho Oval. Donald Trump no aparece desde hace 2 días. China, first row. China, Las bolsas europeas por el momento respiran, pero esta desaparición coincide con la operación de drones llevada a cabo por Kiev. Hace escasas horas, el servicio secreto ucraniano distribuía estas imágenes. Se ve como grandes bombarderos estratégicos de más de 40 millones de euros por unidad son protegidos por simples neumáticos. Algo inútil, decenas de ellos quedan reducidos a cenizas. Un golpe a la credibilidad del Kremlin y a su fuerza aérea. De nuevo Ucrania lleva la guerra al corazón de Rusia. Y otra vez parece haber cierta incomodidad entre Kiev y Washington. Según el medio Axios, la Casa Blanca no fue informada de esta operación, planeada durante 18 meses. También coincide con la visita de un senador republicano y otro demócrata a la capital ucraniana y a las instituciones europeas. Activistas pro-Trump culpan a lo que denominan Estado profundo de sabotear la paz para arrastrar a Estados Unidos a la guerra de Ucrania. Y entre los seguidores de Zelensky ya se mueve una broma, la de que los drones han silenciado a Putin en lo militar y a Trump en lo diplomático. Pero el líder estadounidense sí que habla fuera de cámara, concretamente con su homólogo ruso, que le ha dicho que responderá con dureza a los ataques ucranianos. El asunto de esta operación es francamente delicado. Para todo el mundo me da la impresión. No se ha contado, mejor dicho, sí se ha contado, pero asombrosamente no se ha puesto en relación con esta noticia, que el lunes, me parece que fue, Zelensky cesó al jefe del batallón de drones. Que lo ha cesado. Y al jefe del no sé qué grupo paracaidista también. Dentro de 2...
Claro, esta operación se empieza a elaborar hace mucho tiempo, porque es muy complicada logísticamente. Había que coger los camiones, meterlos en Rusia, meterlos por Asia, meterlos dentro del territorio ruso, con conductores contratados allí que no saben lo que están conduciendo. Parece ser, por cierto, que uno de los camiones se quedó sin actuar porque el conductor quiso saber lo que llevaba. Y entonces esa fue ahí la operación, que empiezan a salir, o sea, una operación muy complicada. Bueno, les ha salido muy bien. Lo que pasa es que desde el punto de vista... me callo ya, pero es que a mí estas cosas que me fascinan mucho. Decía Clausewitz que la clave de cualquier dispositivo militar es el centro de gravedad estratégico, decía. Bueno, y en el caso de Occidente, el centro de gravedad estratégico siempre, de toda la vida de Dios, es el relato, es la narración. Y en el caso este es eso, es decir, desde el punto de vista militar real, esta operación ucraniana, que es muy espectacular, hace poco daño realmente sobre el terreno a los rusos, ninguno. No van a utilizar esos aviones para nada en Ucrania, pero sí es impactante para la opinión pública occidental. Y dice, ahí va, hay que seguir ayudando a los ucranianos, que ese era el objetivo de la operación, y en ese sentido les ha salido bien. Pero claro, luego están en Estados Unidos y dicen, ¿esto qué es? ¿Cómo lo ves? Yo es que creo que estamos viendo en vivo y en directo la influencia de ese estado profundo que menciona Trump normalmente en sus alocuciones, porque realmente, es decir, objetivamente, el número de aviones que parecen haberse afectados están entre 10 y 12. Sí, o sea, que tampoco es una cantidad, sí. No son los 40 y tantos decenas y decenas o centenares, como dijeron, ¿no? Pero al margen de eso, sin quitarle importancia al hecho militar, que realmente es una hazaña, el haber hecho algo, una operación clandestina, que durante meses y meses y meses opera en territorio enemigo, es un logro. Pero la cuestión es que precisamente cuando esta operación, la de tela de araña, que creo que se llama así, es decir, afecta a lo que es las negociaciones de paz, que alejan desde luego objetivamente esas negociaciones de paz, ¿a quién beneficia? Es lo primero que hay que preguntar, ¿a quién beneficia que esa guerra continúe? Y que esa guerra continúe yo creo que beneficia fundamentalmente a los halcones de la Unión Europea, a esos políticos que están diciendo que Europa tiene que rearmarse, tiene que ser capaz de desarrollar un gran polo militar. Y en este sentido me parece que nos están intentando forzar a que la guerra continúe porque quieren, y lo ha anunciado von der Leyen, quiere ampliar el presupuesto de defensa. Y estamos hablando de cientos de miles de millones de euros. Y eso no solamente es un gran negocio, sino que es un peligro para el conjunto de la población europea, porque no van a ser los hijos de von der Leyen los que vayan a la guerra, van a ser los hijos de todos los demás. Además, en este sentido, yo creo que Trump se ha dado cuenta, ha hablado y al parecer inmediatamente con Putin para intentar frenar las posibles represalias. ¿Por qué? Porque si estamos cerca de la paz, es decir, pues tenemos que frenar esas cosas que, bueno, al final es un elemento, digamos, divergente de la tendencia general hacia las negociaciones de paz. Y cuando estaban en ese proceso, es decir, que Putin decía, bueno, vale, no vamos a tomar represalias inmediatamente, de nuevo vuela un puente en Crimea. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, hay alguien con poder suficiente capaz de hacer esto, es decir, de colocar, digamos, minas en el camino de las negociaciones de paz. Medios rusos señalan a los servicios secretos británicos o a los servicios secretos de otros países occidentales, señalan también a los intereses de la industria armamentística europea, en la que está implicada una parte de la Comisión Europea, por sus lazos familiares, por sus lazos económicos, y en todo esto lo que hay es precisamente, decir, un intento de Trump de pacificar la situación y un intento de, todavía no sabemos exactamente quién, pero hay gente muy poderosa que está intentando que la guerra continúe e involucrar además cada vez a más países, cada vez más dinero y cada vez más gente. ¿Cómo lo veis? Bueno, siempre habrá que reiterar que esta es la guerra del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Esta guerra fue atizada y provocada. La primera victoria de Trump en el año 2016 retrasó esa guerra 4 años. Y de eso hay infinidad de pruebas. Que los medios generalistas que hacen propaganda no quieran mostrarlas, eso es otro tema. En segundo lugar, hay un autor, bueno, ya desde Clausewitz, pero hay un autor que revisa Clausewitz que se llama Martin von Kleber, que escribe
las transformaciones de la guerra. Y es una revisión de la Trinidad de la Guerra, de Clausewitz y todo lo demás. En la guerra, el objetivo de la guerra no es causar bajas. El objetivo de la guerra es doblegar la voluntad del adversario. O sea, cuando tú logras que el adversario pierda la voluntad de combatir, ya ganaste la guerra. Y en ese aspecto, Rusia ha ganado la guerra ya desde hace rato. Mire, toda esta gente que se abraza y se besa con Zelensky, que de paso habría que ver la historia de Zelensky, de cómo llegó a ser presidente, pero y que se rasgan las vestiduras ahí en el Congreso de los Diputados y lloran y tal. Perdieron. Ucrania está destrozada. Está destrozada para... Está destrozada. Para 3 generaciones. Es un país destrozado por 3 generaciones. Y... o sea, aquí en este momento lo que queda es tratar de ver cómo un país que ha quedado destrozado es reconstruido desde la ceniza. Pero eso tiene que suceder ya. ¿Esto por qué ocurre? ¿O por qué se lanza este ataque que han estado...? Bueno, porque, como decía Carlos, hay alguien que está interesado en que esa guerra siga ocurriendo. Y por cierto... así como dicen, vean los Twitter de los americanos, vean las cuentas de Twitter de rusos, que hoy se hablaba de atacar a Berlín. ¿Por qué? Por la entrada en juego de unos misiles alemanes, los Taurus, ¿verdad? Y entonces Rusia ha dicho, si a nosotros nos cae un misil Taurus en nuestro territorio, asumimos que es Alemania, que no solo los ha facilitado, sino que los está operando, porque eso no es de la noche a la mañana. Solo lo puede operar un alemán, efectivamente. Solo lo puede operar un alemán. Entonces atacaremos Berlín. Y Berlín nos queda a 10 minutos. Y ponen luego Bruselas, Londres, tal, nos queda a tanto. Entonces, hay que acabar con esto. Hay que entender también que, oigan, ¿saben qué? Ese mundo civilizado que soñamos no existe. O sea, la fuerza siempre será el último recurso. Y en vez de andar lloriqueando, pues entonces hay que hacerse fuerte. Y sobre todo aquí España, que es un país que está ahorita en una posición tan frágil en la posición de defensa que no existe. Que no existe. Es que no existe. Que las Fuerzas Armadas están al servicio de Europa y no de España. No, yo voy a ser muy breve. Yo lo primero que veo es que es absolutamente innegable que la administración Trump está haciendo todo lo posible, todo lo que está en su mano para intentar resolver este conflicto frente a los que lo agitan, que en general es la administración previa y también la progresía internacional. La segunda idea es que yo creo que conocemos poco de lo que realmente está ocurriendo en Ucrania. Es que realmente no se sabe nada. Paréntesis. Habrá visto usted toda la información respecto a este ataque. No nos han contado cuántos muertos. Por el contrario, acabamos de ver, creo que fue ayer, bombardeo ruso y 5 muertos en una ciudad. ¿Qué es lo que habían bombardeado exactamente? Aquí solo te cuentan cuando atacan los ucranianos los efectos militares, no las bajas que causa, y cuando atacan los rusos las bajas que causa, pero no qué es lo que han atacado, con lo cual estamos a ciegas enteramente. Espera, es que 1.400.000 muertos es lo que Le Monde dice que han muerto en Ucrania. Entre los dos bandos, en el frente. Sí, efectivamente. Es que lo que acaba de decir José Javier es un signo y un símbolo muy importante de ese desconocimiento que tenemos la opinión pública en Occidente y en particular en España, que solo nos llega un tipo de información. Y muy bien planteado, Carlos. Quid prodest, ¿a quién beneficia todo esto? El plan de rearme, de militarización de Pedro Sánchez va en esa dirección, que es bajo el sometimiento de la Unión Europea, porque su rearme, el gasto en defensa no iba a ser para la integridad territorial, para la soberanía de España, para mantener nuestras fronteras frente a Ceuta y Melilla, frente a la amenaza de Marruecos, no va por ahí, precisamente va en la otra dirección, ¿no? Del sometimiento y de la sumisión a Bruselas, que no tiene ningún tipo de competencia a día de hoy en materia de defensa, como todo el mundo sabe. Entonces, esas son las 3 ideas. Yo creo que es muy importante decir que quien quiere solucionar la guerra es Trump. Se está esmerando con reuniones al altísimo nivel. Quiere tener una reunión en Turquía, no sabemos si en Ankara o en Estambul, precisamente para resolver ese problema con Zelensky y con Putin. Las comisiones se reunieron... comisionados, efectivamente. Comisionados se reunieron en Estambul a principios de esta semana. Eso es. Y están reunidos allí. Es decir, frente a la beligerancia del progresismo y de la anterior administración norteamericana.
En fin, seguiremos informando de lo que nos vayamos enterando, porque esto, como usted ve, está realmente muy complicado. Un solo detallito. Muy rápidamente. León XIV, el Papa norteamericano, ha hablado con Zelensky, creo que ha hablado también con Putin, intentando calmar las aguas. Pues veremos, en fin. Ahora vamos con un asunto que parece que el guión lo haya escrito Carlos Astiz. Vio usted este fin de semana el follón, ¿no? Es decir, de repente, partido de fútbol y las hordas que salen toman la calle. Yo escribí sobre eso en Gaceta el martes. Bueno, varios muertos, ningún detenido. Hay 2 penas de cárcel con sursis, que se dice en Francia, que es que llegas allí, te fichan y fuera. O sea, nada. Eso sí, acto seguido el poder aprovecha y dice, pues ahora os voy a fichar a todos, pero no a los que... No, a todos. A la señora que está con su gato en un... también. Miguel Gutiérrez. El gobierno francés no ha tardado en convertir los disturbios de París en una oportunidad para ejercer un férreo control sobre la población. Asegura el ejecutivo galo que hay que dar una respuesta tecnológica a estos delitos mediante el reconocimiento facial. Se trata de una medida que Macron lleva tiempo queriendo implantar. En 2023, la Asamblea Nacional ya aprobó una ley para el uso experimental de la denominada como videovigilancia algorítmica y biométrica, que se quiso poner en marcha en los Juegos Olímpicos del año pasado. Los saqueos, el vandalismo y la violencia en la noche del sábado son la nueva excusa. Así ponen la supuesta seguridad que la tecnología proporcionará por encima de la privacidad, ya que las autoridades sabrán en todo momento lo que estás haciendo una vez pongas un pie en la calle. La vigilancia masiva se haría realidad. Cabe preguntarse si es realmente necesario, teniendo en cuenta que los propios delincuentes mostraban sus caras a las cámaras sin miedo alguno, quizá porque se saben impunes. De cualquier forma, el reconocimiento facial no solucionaría el grave problema de seguridad que sufre Francia. Primero, porque de los casi 600 detenidos, apenas unas decenas han sido juzgados, y las condenas son laxas ante la gravedad de lo ocurrido, como reconoce el propio gobierno, que pretende endurecer las penas también. Y segundo, y más importante, la raíz del problema, el modelo migratorio francés. El país ha importado durante décadas a millones de africanos que no tienen intención alguna de integrarse. Incluso podríamos decir que odian al país de acogida y por eso aprovechan cada oportunidad para hacer arder las calles. Son una inmigración totalmente incompatible. Daba igual que el PSG ganara o perdiera. París iba a arder igualmente. Tan es así que los inmigrantes, ya administrativamente franceses en muchos casos, han creado sus propios guetos, en los que no impera la ley de la República. Son las llamadas no-go zones, donde las autoridades ni se atreven a entrar. Hay cientos a lo largo y ancho de la geografía gala. Sin embargo, este problema es obviado por las autoridades, que prefieren controlar aún más a la población de a pie, mientras el violento campa a sus anchas. Es que parece que lo haya escrito Carlos, porque es la idea del globalitario plasmada. Es decir, estás utilizando el caos social que tú has creado, lo toleras, no lo reprimes cuando se produce y lo utilizas para reprimir a todos, no a los que han creado el problema. El objetivo de la invasión migratoria, de los planes de los globalitarios en la invasión migratoria, es precisamente romper las sociedades y las naciones que las albergan, pero las sociedades democráticas. En ese sentido, es decir, metes allí a cientos de miles o millones de personas que no tienen los mismos referentes ni históricos, ni culturales, ni religiosos, incluso ni siquiera raciales, en un proceso de liquidación, de fragmentación de esas sociedades, de tal manera que se quiebre el consenso alrededor de esos referentes democráticos, de referentes históricos, culturales. Hay zonas de Francia donde ya no se habla francés, donde por supuesto lo que impera es la sharia. Y en este sentido, esa ruptura de la sociedad supone también el debilitamiento de los lazos que hacen la nación, y utilizan todo esto precisamente para convertir aquello en una sociedad controlada al nivel chino. Porque lo que pretende Macron es el modelo chino, de instalación de cámaras constantemente, la eliminación del dinero físico, el control de todo lo que haces a través de tu tarjeta, de tu móvil y similares. Y ese es el proyecto de estos, es el proyecto de los globalitarios. Y en este sentido yo creo que esto es el inicio de lo que quieren hacer en el conjunto de Europa. Y hay una cuestión que lo define muy bien y que está muy bien puesto en el informe Gutiérrez. Es decir, no quieren identificar a los agresores, a los tipos que están quemando o agrediendo a la gente, y no quieren de ninguna manera el control fronterizo.
no quieren fronteras abiertas, pero luego los franceses sometidos a la represión constante 24 horas sobre 24. Añado sobre esto que el gobierno francés ya ha anunciado también que se reúne con los responsables de las principales redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera, para limitar que se distribuyan y que la gente se pase, en fin, vídeos con actos violentos, como estos que está usted viendo. La conclusión que el poder saca después de que salgan estos vídeos no es qué animales son estos, hay que perseguirles, sino hay que frenar la difusión de estos vídeos porque estimulan la violencia. ¿Están enfermos? Sí. Y los que le votan, más todavía. Bueno, pero esto es como ese cuento de que si eres odontólogo y tienes un consultorio y tienes un local al lado, ¿qué negocio montas al lado del consultorio? Una tienda de dulces, claro. Una tienda de dulces, ¿verdad? Sí, entonces, por un lado, yo dejo que esto campe a sus anchas, aterrorizas a la población, y entonces una población aterrorizada es mucho más susceptible de aceptar cualquier tipo de control sobre pretexto de que eso les va a ofrecer seguridad, cuando la cuestión va en sentido absolutamente contrario. Y la mejor muestra de eso es lo que estás diciendo del tema de las redes sociales. De paso, esto ya lo vivimos, ¿verdad? Esos que le dicen, no, que los venezolanos vienen del futuro. Bueno, pues háganse la idea. Esto ya lo vivimos en Venezuela, ya se controló Twitter, ya se controlaron portales digitales. ¿Por qué? Porque promovíamos la violencia. Cuando quienes promovían la violencia eran unos malandros, armados por el propio gobierno, y una señora llamada Lina Ron, que ya debe estar bailando en la quinta paila del infierno con Satanás, y entonces esa señora llevaba unos grupos de gente armada a amedrentar medios de comunicación y tal, y decían que era su legítimo derecho a la protesta. Como dirán en Francia que estos jovencitos tan amistosos estaban simplemente celebrando, ¿verdad? Eso será la excusa de este señor Macron, que por cierto, bien payaso y bien pusilánime, y que todavía no sabemos por qué Brillito le clavó la galleta que le clavó el otro día ya en el... Seguro que había motivos. Con Macron siempre hay un motivo siempre para sacudirle. O sea, es una cosa... hay gente que es así, ¿no? Tú lo ves y... Te dan ganas. Sí, inmediatamente. Es una cosa química. Bueno. Yo parto de una premisa muy clara, que es que si no se defiende tu civilización, tu cultura, tu identidad y tu tradición, al final tendrás que admitir la barbarie. Y esto es lo que ha sucedido con la Francia invadida, del cual ningún medio de comunicación quiere hablar. Porque estas personas no son franceses. Tendrán la nacionalidad francesa, pero quieren seguir siendo argelinos, magrebíes, árabes, porque no se quieren integrar. Esto es un problema gordísimo, del cual nosotros hablamos en muchísimas ocasiones, porque España estamos a las puertas también de esto. Varios síntomas. Incluso estas generaciones, de segunda, tercera generación, no se quieren integrar bajo ningún concepto. Quieren mantener su cosmovisión, su tradición de África, no quieren incorporarse. Por eso es tan importante que se pueda perder la nacionalidad, incluso aunque la hayas adquirido de origen, por ser ya de segunda o tercera generación, claro. En el caso también francés, por supuesto deben perder la nacionalidad si atentan, si cometen crímenes contra la vida de la nación, contra tu cultura, contra tu identidad. Por eso hay que defender constantemente la civilización. Y por eso Francia está a las puertas de dejar de ser Francia, si no lo es ya en muchas ciudades y en muchos barrios, por ejemplo, de París. Me parece muy importante retomar el asunto de la pérdida de la nacionalidad cuando hay personas que no se quieren integrar en tu nación y tu cultura. Y yo ahí también cito muchas veces a Patrick Buisson, que tú conociste, sí, José Javier, porque lo que hay que hacer es relanzar la idea de reforzar tu identidad en el debate público. Tu identidad, en este caso la francesa, en el caso que estamos hablando, nosotros en España, por supuesto, nuestra tradición, nuestra cultura, frente a ese rearme de la inmigración que lo que hace es precisamente todo lo contrario, reforzar también su cultura y su tradición, eso sí, en tu nación. Y eso es un plan muy orquestado que, por supuesto, hay que denunciar y hay que activar precisamente en el sentido contrario. Por ejemplo, pongo encima de la mesa el asunto del velo islámico. ¿Qué hacemos con el velo islámico? ¿Es parte de la tradición, de la identidad, de la cultura española o es algo a denunciar por los poderes públicos españoles? Nosotros desde Vox lo tenemos muy claro con el asunto del velo islámico, lo hemos dicho en multitud de ocasiones, y en otros muchísimos asuntos que podríamos tratar, como por ejemplo la fiesta del Cordero. O lo que hay que hacer es relanzar, revitalizar precisamente las festividades nacionales. Ahí lo dejo.
Muy brevemente, por favor, Carlos Pedro, que hemos ido a la publicidad. Yo creo que estamos en un momento en el que efectivamente uno de los grupos políticos más interesantes que tiene Francia se llama Reconquista, y no es en vano. Éric Zemmour realmente le da ese nombre porque se trata de reconquistar Francia frente a la invasión migratoria, fundamentalmente del Islam, que va a cambiar las posiciones de defensa de la democracia, de igualdad de hombres y mujeres, por una visión que no tiene nada que ver con eso, en el que la mujer ocupa siempre un lugar muy secundario. Y yo creo que ya lo estamos viendo aquí, es decir, en Pontevedra ha habido este fin de semana, me parece, una agresión, un conflicto entre unos y otros que han terminado con varios apuñalados. Estamos en ese momento, y Pedro Sánchez es Macron en España. Es decir, con los mismos con los mismos argumentos y sirviendo a los mismos amos. Tenemos el mismo problema. Yo no sé por qué no la nombran, porque los periodistas suelen ser muy solidarios con cierto tipo de periodistas también, pero esto es tan viejo como una señora que nadie puede acusar de ser una facha redomada que se llamaba Oriana Fagliacci, que lo advirtió hace muchísimo tiempo y que dijo: Europa está siendo islamizada. Y a partir de entonces empezó a ser considerada una facha redomada. Ya, pero Oriana Fagliacci efectivamente fue uno de los nombres que desde dentro del orden establecido empezó a denunciarlo. En aquel mismo momento otros, mis maestros, iban denunciándolo ya hacía tiempo, pero estaban fuera del orden establecido para denunciarlo. La gran novedad del último año es que ya dentro del orden ya se puede decir, para que no hacen nada, pero bueno, esto es otra historia, son pequeñas batallas que se van ganando. Última nota de Trump, ha hablado con Putin. Mira, pues volviendo a lo que estábamos. Se lo cuento, que se me ha escrito ahora para... No, me ha escrito Julia Ariza para contármelo, no Trump, pero bueno, oye. Acabo de terminar de hablar, dice Trump, por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. La llamada duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Hablamos del ataque a los aviones rusos atacados por Ucrania, así como de otros ataques que han estado llevando a cabo ambas partes. Fue una buena conversación, pero no va a conducir a una paz inmediata. El presidente Putin afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos. Claro, esto lo dice Trump en su cuenta para que lo vean los ucranianos, claro. En fin, bueno. También hablamos de Irán, esto es interesante, y del hecho de que se agota el tiempo para la decisión iraní sobre las armas nucleares, que debe tomarse con urgencia. Le dije al presidente Putin que Irán no puede tener un arma nuclear, y en esto creo que coincidimos. La verdad es que todo el mundo coincide en eso. El presidente Putin sugirió que participará en las conversaciones con Irán y que tal vez podría ser útil para lograr una rápida conclusión. Bueno, muy interesante, ¿eh? Es decir, para Trump el problema es Irán y en otro orden China. Rusia no. ¿Y la Unión Europea dónde está? Ni está ni se lo espera, intentando mantener China y vendiéndole a Ucrania. Intentando mantener la guerra. Señores, a la publicidad y vamos con Leire, claro que sí. Vamos a ver a doña Leire Díez, que como usted sabe esta noche tenía que haber estado aquí con nosotros, pero finalmente no ha venido porque después de una de sus comparecencias televisivas de esta tarde ha decidido suspender todas las que tenía 3 si no me equivoco, una de ellas aquí con nosotros. Pues lo habías anunciado, pero bueno, pues mire, que ella se lo pierde. Ella se lo pierde porque creo que en ninguna parte se le iba a tratar con más hostilidad que aquí. He dicho lo que he dicho, exactamente. Pero claro, es que no se merece otra cosa. Claro. Bueno, antes de la publi, por cierto, algo que se ha suscitado permanentemente a partir del apagón, fundamentalmente, y de las explicaciones de la señora Pagensen diciendo que sí, que tal, comunidad solar. Hubo un montón de gente que llamó, oiga, y a mí esto, claro, solo me ayuda si tengo placas solares, ¿no? No. Si tiene placas, por supuesto, pero si no las tiene también. ¿Por qué? Por el surtido de baterías y acumuladores de Comunidad Solar, que ellos lo pensaron en su momento como un instrumento de ahorro. Es decir, tú tienes un acumulador y como el precio de la luz fluctúa tanto a lo largo del día y llega a unos picos absurdos, pues tú puedes, a las horas en las que más cara es la electricidad, cerrar y tirar del acumulador, que has cargado en las horas más baratas, con lo cual ahorras. Eso está en su web. Claro, con el tema del apagón resulta que tienes efectivamente la batería en casa y cargada, con lo cual efectivamente en caso de emergencia energética, como lo están llamando, también Comunidad Solar te ofrece una solución. Yo le aconsejo que entre en la web y que lo mire, o aún mejor que llame y pregunte, porque como esta gente desde el origen en lo que está pensando en ofrecer soluciones concretas de ahorro para cualquier ciudadano que así está como... Es que esto es cualquiera. No.
Porque es que dentro de este ramo hay empresas que no se han montado para eso, sino que se han montado para subirse a la ola de una transformación energética amparada por el poder, que son las grandes fundamentalmente. Lo que están haciendo Solaria y el Banco Sabadell con lo de los olivos, por ejemplo, que ya nos contó aquí Paco Regajeles, que a ellos ni se les ocurre arrancar un árbol para meter una placa. Son otros. Bueno, Comunidad Solar lo que hace específicamente es a ver cómo puede usted, don Juan Español, que se decía antes, beneficiarse de esta historia. Pues comunidadsolar.es, 980-2812. Publi. Y a la vuelta, doña Leire de España. ¿Qué país? No se atreve a nadar. ¿Sabe usted de qué estamos hablando? Pues se va a quedar usted impresionado. Dalmacio Negro, Juan de Mariana, la resistencia al tirano. Eso. ¿Cómo resistes al tirano? En fin, aquí mientras Juan de Mariana hablaba de estas cosas, otra España, la de hoy, está con Leire, que es lo que hemos tenido todo el día en realidad sobre esta cuestión. Bueno, vamos a contar lo fundamental, es decir, lo que ha pasado desde esta mañana, después de la reunión de Leire Díez con el aparato jurídico, como se llame, del Partido Socialista y con Santos Cerdán. Ella convocó una rueda de prensa. Nadie habló con ella después de esa reunión, salvo Vito Quiles, que hizo lo que todo el mundo tenía que haber hecho, que era ir con el micrófono, Leire, ¿qué es lo que pasa? Claro, y aquí lo pusimos, en fin, él no lo vio, ya le he dicho yo hoy en X que haber visto el programa, joder. Ya, nadie me ha sacado y tal, como que no, nosotros, pero bueno. Vale, que muy bien, que muy bien. Y esta mañana anunciaba ella rueda de prensa, ha hecho una cosa muy rara, que es que se ha presentado media hora antes, estaría nerviosísima, no lo sé. Total, que como a la hora de las 10, allí se ha quedado sentada con las gafas puestas, ¿verdad? Esperando unas gafas enormes. Pero eso es la estética, es decir, se trata de desarmar al otro, ¿no? Bien, allí esperando a que empezara ella sola, tal, bueno. Y por el camino pasó una cosa muy interesante, que es que le ha dado el teléfono a una compañera de prensa con el micrófono abierto, con lo cual todo el mundo se ha enterado del teléfono de Leire. Reacción inmediata, esta chica está tan nerviosa que no se ha dado cuenta de que está con el micrófono abierto diciéndole el teléfono a toda España, que efectivamente empezó a mandarle mensajes. Luego, dándole vueltas al asunto, dice, ahí va, pues ya tiene una excusa magnífica para borrar todo el teléfono, antes de que la procesen por nada. Que aquí nadie da puntadas sin hilo. Bueno, resumen de lo que ha pasado. Gloria Sacristán. En medio de una gran expectación mediática, la ya ex militante del PSOE, Leire Díez, ha intentado dar explicaciones sobre sus audios contra la UCO. Ha vuelto a jactarse de que lleva años haciendo una investigación periodística y que nunca ha actuado en nombre del partido. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. También ha dejado caer que espera volver al PSOE en un futuro y ha recalcado que no es una fontanera. Y permitidme que termine con una cosa. Ni fontanera ni cobarde. Pero la socialista no ha sido la única protagonista de la mañana. En un momento dado ha aparecido en escena Víctor de Aldama. Aldama. El empresario, muy enfadado, se ha acercado a Díez para preguntarle por qué le ha amenazado, pero de pronto se ha desatado el caos. El empresario, Javier Pérez Dolcet, se ha metido en medio de la multitud de periodistas para escoltar a Leire y ha acabado empujando a Víctor de Aldama. El enfado del presunto comisionista era cada vez mayor y en medio del caos y del desconcierto, Aldama ha calificado todo el show de pantomima y ha tildado a Díez de mentirosa y de sinvergüenza. Es una pantomima. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Se está riendo de todo el mundo. Este señor que ha venido aquí es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A este señor le abrieron un expediente y ayer dice que se da de baja. Es una sinvergüenza. También ha lanzado una advertencia a Sánchez y a Santos Cerdán. Ya va a hablar también el presidente del gobierno y el señor Santos Cerdán. Minutos más tarde, Aldama ha concedido una entrevista. En ella ha calificado de bochornosa e indignante la actitud de Leire y ha acusado al PSOE de intentar hacerle callar metiéndole en prisión. Entonces me parece increíble
que se vaya a dar una rueda de prensa a reírse, primero, de todos los españoles. Está claro y evidente, esta señora trabaja primero para el señor Santos Sudán y obviamente para el señor Pedro Sánchez, presidente de nuestro gobierno. Bueno, es evidente que el Partido Socialista ha intentado callarme, el Partido Socialista me ha metido en la cárcel. Una mañana tensa y un encontronazo que ha terminado con una posible denuncia de Leire contra Aldama por un supuesto intento de agresión, amenazas y acoso. Le puedo contar que después Leire Díez ha ido a otra cadena de televisión, le han hecho una entrevista, su relato no se sostiene y se ha hundido. De tal forma que en ese mismo momento, y serían las 5 de la tarde o así, 5 y algo, ha decidido suspender todas las entrevistas que tenía, incluida la que tenía en esta casa. O sea que si usted ha visto el anuncio, ya vale, pues bien, teníamos aquí preparado un dispositivo para hacer un buen interrogatorio, pero pues no ha podido ser. Y Aldama tampoco quiere hablar, porque también hemos hablado con él, claro. Entonces él, pues, en privado y tal, pero sentarse aquí, y sospecho que ya nadie va a querer sentarse en una exhibición pública, porque están recibiendo por todas partes. Claro, hasta ahora, mal que bien, ellos pensaban que controlaban la situación. Bueno, hasta ahora Sánchez pensaba que controlaba la situación, enseguida vio que no. Empezaron a controlar a estos otros, pero tampoco, porque todos dependen unos de otros en realidad. Bueno, reacciones políticas a este asunto, vamos a ver unas cuantas. Las reacciones al paripé montado esta mañana entre Leire Díez y el PSOE no se han hecho esperar. Feijóo tilda al gobierno de indecente, le acusa de estar sometido a chantajes y se presenta como la alternativa al sanchismo. Esta situación no se puede prolongar más. España no merece la degradación que estamos viviendo. Con toda la humildad, yo vengo aquí a ofrecer un proyecto alternativo. En la misma línea se ha manifestado José Luis Martínez Almeida. Que nos toman por gilipollas, es que ya está bien. Hay un acuerdo claro con el Partido Socialista. Esta persona actuaba por encargo del Partido Socialista. Esta persona es obvio que tenía los mismos objetivos que ha marcado Pedro Sánchez desde el primer momento y ya está bien de tener que vivir este tipo de escenas en España. A mí me produce una profunda tristeza. Desde Ferraz se desvinculan una vez más de este caso y aprovechan para cargar contra el PP. Hemos visto cómo las cloacas dirigidas por el Partido Popular la pasada legislatura están muy nerviosas. De hecho, han enviado a un imputado por delitos gravísimos a reventar una rueda de prensa. El objetivo claro es tumbar al gobierno. El propio Aldama se lo pide a Feijóo ante las cámaras y sin ningún pudor. Sin embargo, algunos de los socios de Sánchez califican de esperpéntica la comparecencia de Díez e insisten en que el presidente debe comparecer en el Congreso. Lo que hoy vimos o estamos conociendo me van a permitir que lo tilde directamente de esperpento. Y creo que merece una profunda aclaración. Puesta en escena esperpéntica y desde luego creo que es evidente que todo esto apesta a cloaca. Y desde Vox lo tachan de vergüenza e indignación. Vergüenza e indignación por ver la banda que nos gobierna y que ha consistido en la comparecencia de la periodista de Ferraz, Leire Díez. La periodista de Ferraz, que sin embargo ha ido con un discurso coherente con el del Partido Socialista. El del partido es, bueno, esta chica sí, estaba aquí, pero como podía no estar, ella está con su libro, porque es una periodista de investigación que escribe un libro. Pero no ha escrito nada, nunca, pero bueno, bien. Y ella también está con esto, es decir, yo no tengo nada que ver con el partido. Lo que pasa es que, como bien dijo Paje en su momento, cada vez que dice alguien que no tiene vinculación con el partido, aparece un audio que demuestra la vinculación con el partido. En este caso, aún peor, con el gobierno. Hay muchos, pero hace un ratito, en Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, al que desde aquí mandamos un saludo muy cordial, sacaba lo que ustedes van a oír. Vamos a ver, le pongo, ex juez, apartado de la carrera judicial por una condena de maltrato psicológico a su mujer, por la juez Viedma, mire usted por dónde, la de Badajoz. Ex juez convertido en letrado, que ahora se dedica a pasar a Leire porquería sobre la juez Viedma. Y esas, escuche. Buenas noches, Leire. Bueno, os comento, ya te lo he enviado. He insertado los documentos a los que aludo, para no mandarlo todo por el correo, que tampoco tiene sentido. Cuando se presente la denuncia, pues se adjuntarán.
También puedo desarrollar más todo el tema de la tipificación, pero bueno, lo importante creo que son los hechos y ahí pongo todos los delitos. Todos son documentos míos, entonces, bueno, pues darle el máximo reserva posible y máxime a la vista de que, bueno, que ya hay, parece ser alguna filtración. Y otra cosa, dentro de lo posible, si lo ves, pues he intentado sacar un poco... Está toda la organización, está la Beatriz Viedma, por supuesto, pero he intentado sacar un poco pues la madre de mis hijos, pues porque, bueno, pues evidentemente ya no tiene ningún sentido y ellos están allí en medio, ¿no? Pero bueno, si tiene que ser, pues que sea, pero de momento, pues yo, como tampoco es imprescindible para ir contra Beatriz Viedma, ni el decano, ni la otra, ni el marido de mi mujer, pues si puede ser de momento, pues dejarlo de lado. Más adelante pues ya veremos. Bueno, confírmame lo único, por favor, que te ha llegado. Un saludo y ya decirme cuándo voy para allá para presentarla y lo de la personación y lo de la rueda de prensa. ¿Es Sáenz de Tejado un funcionario del PSOE? No. Pero me ha parecido particularmente importante este testimonio porque una historia como esta en realidad la puede contar la mayor parte de la gente que está dentro de toda esta trama. Es un hombre que tiene, pues, desgraciadamente en la vida, en fin, de verdad que lo siento muchísimo, un trago horroroso, un daño personal, una gigantesca herida y evidentemente acumula rencor contra quien le ha herido. Y entonces el grupito le hire, huele, olfatea el aire y dice, mira... Este seguro que va por ella. ¿A quién me quiero cargar yo? A la Viedma. ¿A quién le he hecho daño a la Viedma? A este. Llamo a este. Oye, que te voy a arreglar la vida. ¿Tú quieres venganza? Pues yo te la voy a dar. Solo tienes que darme esto. Es que funciona así. Es que funciona así una cloaca. Y este señor seguramente dentro de la trama no tiene más que una función. Una función que él piensa que está cumpliendo para su propio beneficio de reparación de una injusticia. No para defender a Pedro Sánchez, que seguramente le da igual. Pero es que la cloaca funciona así. Hace falta personas que sepan, que huelan la sangre. Y Leire tiene una nariz enorme. Claro, después de esto, una vez más, Page tendrá que volver a decir, y además lo dice en un tono cada vez mayor, lo de las elecciones. Es muy interesante lo que he dicho hoy, porque en realidad lo que se ve no es que, vamos a ver, España no merece un gobierno que nos mienta. Lo que tiene es miedo de perder su puesto. ¡Claro! Tiene miedo de perder las autonómicas. Escuchen. Lo que pasó en las últimas autonómicas y municipales, es decir, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios, no puede volver a pasar. Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales, a multitud, en un grito contenido, deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Traducción. No me complique las autonómicas. Convoca elecciones, a mí déjame tranquilo porque me estás arruinando la vida. Y esto lo dice para que lo descodifiquen correctamente los otros candidatos autonómicos del Partido Socialista. Si queréis sobrevivir, forzad a Ferraz a convocar elecciones, a Ferraz, no a Moncloa. Porque nos machacan de esta. Y es lógico, y es verdad, claro, ¿cómo no? ¿Alguien más se atreverá a dar el paso? Pues yo lo dudo, porque el Partido Socialista ahora mismo, eso es verdad, están todos escondidos aquí, debajo. Porque todo el mundo piensa que le va a caer algo. Pero ¿sabe usted por qué? Porque hay tanta gente ahora mismo herida, tratando de buscar compensación para lo que considera que ha sido un daño infligido a ellos por hacer algo que al fin y al cabo, oiga, joder, pues llevarse unos millones por las mascarillas tampoco es una cosa tan mala, ¿no? No es que, tengan miedo de eso. Y lo de los hidrocarburos, que no lo pediste tú. Ahora defiéndeme, ¿no? ¿No vas a dejar caer también? Como a Leire. Tela, ¿eh? Bueno, pues vamos a la publicidad y a la vuelta de la publi vamos a empezar a meter aquí cuchillo y tenedor. Y que sangren.
23:05, 22:05 en Canarias. Bueno, hemos puesto sobre la mesa justo antes de la publi todo el material, bueno, todo el material en parte. Me parece que se nos ha olvidado decir que Leire entregó ayer en el PSOE un pendrive con toda la información para que el PSOE lo lleve a la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, usted puede creerse que está toda la información o no. No digo más. Y ahora, Ale, a cortar cabezas, porque lo que tenemos aquí delante de ella, por ejemplo... Pues hombre, yo creo que nos tratan como auténticos subnormales, como idiotas, porque todo esto es mentira. Es un montaje, es decir, alrededor de vamos a ocultar que realmente en España llevamos muchos años con una mafia metida en las altas instancias del gobierno, de los gobiernos tanto del PP como del Partido Socialista, en la que realmente se maneja la realidad a su antojo y en el intermedio roban a manos llenas y nos roban a nosotros. Y además estoy seguro que son capaces de hacer cualquier cosa, y esto lo demuestra, son capaces de vender a su madre, de matarte y que parezca un accidente. Yo creo que esto es la mafia en su mejor definición. Pero además es que esta señora nos toma por idiotas, es decir, y somos tan idiotas como Televisión Española, donde cuando se acerca al Dama, Televisión Española ha dicho que es que se acercaba a arropar a Leire. Dice, bueno, pues vale, la tomadura... Piensan que sus espectadores, piensan que sus votantes están por debajo de la normalidad y son capaces de tragarse cualquier mentira. Y yo creo que una de las cosas que está muy claro aquí es, ante toda esta podredumbre que afecta realmente a los partidos que se han sucedido en el poder, ¿qué mecanismos tiene realmente España para defenderse, para defender la democracia española? Es decir, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde están las fuerzas vivas? ¿Dónde están todos aquellos ciudadanos que decimos, basta ya, esto es una auténtica podredumbre, es realmente una mafia gobernándonos? ¿Cómo le ponemos freno? Porque resulta que parece que no tenemos elementos. Y hay un elemento que a mí me gustaría subrayar aquí, en el que el Partido Popular parece no haber, como principal partido de la oposición, si se puede llamar así, es decir, que no ha entendido, y es que no se puede seguir pensando que esto es un país normal, que esto es un país democrático, que es una democracia donde realmente va a haber alternancia de poder. Ese poder, es decir, el poder de las cloacas, el poder de los que nos roban, el poder de esa mafia, no se ha movido. Es decir, la explotó el Partido Popular, la ha explotado el Partido Socialista, y si esto no se modifica, aunque sea Feijóo el que está en la Moncloa, va a seguir utilizándolo. Entonces, me parece que la democracia española tiene que poner freno, decir, hasta aquí, decir, todos estos mafiosos tienen que ir a la cárcel, y entonces habrá que romper la supuesta normalidad de España democrática, porque no es democracia y por este camino además va a dejar de ser España. Es decir, algo habrá que hacer, y desde luego la normalidad hay que partirla, hay que romperla. A mí me parece que esto es un espectáculo grotesco, chusco, obsceno, absolutamente. Leire lo que hace es un peón, en el fondo es un peón. Leer el argumentario que le han puesto directamente desde Ferraz. Absolutamente, eso, es un simple peón. ¿Quiénes son los que mandan? Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Santos Cerdán no toma esa decisión directamente de pedirle la baja a esta señora, si no es porque Pedro Sánchez también lo solicita. Es decir, confía en Santos Cerdán como elemento fundamental de toda la trama de corrupción, porque el Partido Socialista es la casa madre de la corrupción institucionalizada. Carlos, apuntabas una cuestión que me parece muy importante, es que el sistema está podrido, y hay que decirlo. Claro. El sistema está absolutamente podrido. Y yo creo que lo mejor de España está por venir. Yo creo que esto tiene solución. Creo que tiene solución, para eso estamos en política. La degradación total de la política la ha llevado el Partido Socialista con el Partido Popular de la mano en las últimas décadas. De eso no hay ninguna duda. Nosotros lo denunciamos y presentamos alternativa. Pero yo entiendo que los españoles se plantean, ¿no?, los que nos estén viendo, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues una posición total, frontal, dura, por supuesto con una alternativa, con ideas claras, contundentes, a lo que representa el bipartidismo del Partido Socialista y el Partido Popular. La cuestión es, ¿todas las fuerzas políticas del arco parlamentario realmente están denunciando con la misma fuerza y contundencia la corrupción del Partido Socialista? La económica, que estamos hablando ahora mismo, la moral, la institucional, evidentemente no. Yo creo que nosotros estamos solos. Porque la mayoría están pringados, ¿eh? Nosotros estamos solos en esta batalla frente al resto del arco parlamentario y respecto a las demás fuerzas políticas. Oye, y García Paje, como solución al Partido Socialista, ¿no? También esto está orquestado de alguna manera con el Partido Popular. El Partido Popular está encantado de que García Paje esté presentando de alguna forma alternativa. El PSOE es bueno. Claro. Es mentira, es una farsa. Es que esa para mí es una clave, ¿no? Feijóo ha llegado a decir
que porque el Partido Socialista tenga casos muy gordos de corrupción no va a desacreditar ni al PSOE ni a la historia del Partido Socialista. Acaban de llegar a un acuerdo el PP y el PSOE para modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. ¿Para qué? ¿Para garantizar el derecho a la vivienda? No. ¿Para proteger los derechos y libertades de los castellanos y manchegos? No. Para subirse los cargos en las Cortes de Castilla-La Mancha. Es decir, para multiplicar el gasto político innecesario, para tener más sillones en Castilla-La Mancha. Eso es lo que han modificado en el Estatuto de Autonomía. Y en eso se entiende perfectamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Ahora profiere el Partido Popular alguna frase dura, contundente, contra el Partido Socialista. Porque nos copia a nosotros. Si lo de mafia lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Y la gran pregunta es, ¿no hay que hacer un cordón contra el Partido Socialista que está lleno de chorizos y maleantes? ¿Sí o no? Hay que hacer ese cordón. Nosotros lo pedimos. El Partido Popular que está en la conferencia de presidentes el viernes con Pedro Sánchez. Ahora vamos a hablar de la conferencia en cuestión, efectivamente, porque aquí el PP tiene un problema, que es eso que ellos llaman la institucionalidad, que es un caramelo envenenado que se han comido muy a gusto porque han querido. Pero bueno, en todo caso, me parece muy bien que apuntéis al PP y a la tibieza de su posición. Pero a mí me parece que a quien hay que apuntar también, y de forma muy señalada, es a toda esa gente que, viniendo de donde viene, de los golpes de Estado, de los tiros en la nuca, etcétera, se sube a la tribuna de las Cortes a decirnos que ellos son los buenos y los demás los malos, y que ante toda esta mierda están callados como lo que son. Esquerra, Junts, PNV y Bildu, que son los cómplices necesarios de todo esto, porque yo quiero recordar, como todas las noches, que Sánchez no ganó las elecciones, que gobierna gracias a toda esa recua de separatistas, golpistas y postterroristas que son los que le mantienen en el poder, sabiendo lo que hay. Sabiendo lo que hay. Leire solo es un peón, efectivamente. Es verdad, el que sostiene el tablero es Rufián y la señora de Bildu y es Puigdemont y es toda esa gente. Y ¿cómo se llama la que se pone botox en los dientes? Miriam Nogueras. Miriam Nogueras. ¿En los dientes? Sí. Parecen los labios. No, es ella en los dientes. Mire, diputado, más que una oposición frontal es una ofensiva total. Yo lo dije aquí la semana pasada. O sea, y ahí yo sé, yo entiendo la posición, pero la posición del PP yendo al Congreso de presidentes autonómicos y haciéndose la foto y legitimando, es lo mismo que la permanencia en el Congreso de los Diputados. Yo lo he planteado aquí en más de una oportunidad, es una renuncia, no para irse a casa a hurgarse la nariz, es que renunciamos todos para crearte una crisis institucional, porque la izquierda gobierna sobre el caos. Y cuando alguien es capaz de crearle un caos, o sea, el orden entrópico de la izquierda es el caos. Cuando alguien es capaz de romper ese orden y crear un caos de dimensiones aún mayores, ahí es que empiezan a padecer. De modo que es una ofensiva total. Decía San Agustín cuando Roma estaba cayendo ante los bárbaros que los romanos habían perdido la fortitud. Y no era una cuestión de fuerza, era una cuestión de la dignidad, del pundonor, de las ganas. Eso lo decían los romanos también, ¿eh? Entonces, o sea, era un argumento muy general en aquella época. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la fortitud del pueblo español? Porque si van a esperar por los votantes del PSOE que voten a otra gente, pues esa gente está en el lobotomizada, aguanta Pedro. Y no este Pedro, por si acaso, ¿no? Entonces, que esta señora muy nerviosa no debe estar, porque esta era la que le decía, ¿cómo se llamaba? Alejandro Hachís, ¿cómo era que se llamaba el que está en Dubái? Hamlin. Hamlin. Te pongo con el fiscal. O sea, esta le decía, sí. Te pongo con el fiscal. Y agarra y se va y se reúne, leí esta mañana, no recuerdo en qué medio, se reúne con la jefa socialista de la Guardia Civil. Ahora vamos a ir a ese tema específicamente. ¿Para qué? Para hacerse las uñas. Me llamarán machista por esto, ¿no? Pero ¿qué iban? Ay, amiga, vamos aquí a la manicura juntas. No. Paje, Mr. Paje, señor pendejo. O sea, un tío que tiene la posición para agarrar y tomar la ofensiva, y me disculpan que le dé la idea, ¿no? Pero igualito no lo va a hacer.
tomar la ofensiva dentro de su partido y asumir el liderazgo de ese partido y reunir a otros varones y tal, debe estar pringado también hasta las cejas, porque, mira, lo que decía Carlos Esteban el primer día que yo vine para acá, que hablamos de tiranía y dictadura, que había algo por lo cual los españoles sacaban las navajas, y eran sus garbanzos. Y entonces este tío está a cuidar sus garbanzos. O sea, mira, a mí no me muevan de acá, a ver, arreglen las cosas allá arriba para que yo siga en mi chollito aquí en... Y dos cositas últimas. Primero, los lentes esos grandotes, José Javier, son dotación oficial de todas las testigos, porque fue Jessica con ellos, fue la novia de Coldo con ellos, a Leire le faltó la bufanda ahí tapándose la cabeza. Y lo de Silvia, de verdad, tienes vergüenza, mujer. ¿Cómo que Aldama fue a arropar a Leire? ¿Ah? ¿Cuánto gana Silvia para carecer de ver? No sé si es que no tienes vergüenza o es que eres demasiado Creo ruin. que 540.000 euros al año. Entonces todas las anteriores, no tiene vergüenza, es ruin, es ambiciosa y tiene hambre. Yo creo... Hambre. Claro, o sea, tendrá el estómago lleno, pero quiere más. Carlos. Yo es que creo que esto demuestra que lo que hemos sufrido no son gobiernos, es una casta extractiva que nos ha estado saqueando, que ha estado saqueando a España y a los españoles. Yo creo que además se ve en cómo la gráfica de los impuestos que hemos estado pagando en los últimos 40 años siempre van hacia arriba, mientras los sueldos siempre van hacia abajo. Mientras las condiciones de la mayoría de la población se empeoran, la mayoría de nuestros políticos mejoran muchísimo. Yo creo que además esto es una demostración de que esa casta extractiva tiene efectivamente unas cloacas que se ocupan de todas las partes sucias, y esas partes sucias son todos aquellos que pueden poner en peligro el negociazo que tienen. Yo creo que en el caso de esta gente, una de las cosas que tienen clarísimo... No, dale, lo que apunta, quería apuntar ahí una cosa. Nada, cosa que tiene clarísimo. Algo. Disculpa. Entonces, no, esta casta extractiva realmente se encuentra con que tiene todo el aparato del Estado controlado. Es decir, ¿por qué esta señora se reúne con la directora de la Guardia Civil? La directora de la Guardia Civil, ¿de qué hablo con ella? Es decir, el fiscal, ¿de qué hablo con ella? Los ministros que se han reunido con ella o los fiscales a los que ella ha hecho referencia, ¿de qué hablaban con ella? Y todos esos, si no tienen una explicación, ¿por qué no están dimitidos ya? ¿Por qué no han dimitido hoy? Es decir, y esto es una cuestión tan clara como que efectivamente esta casta extractiva con sus cloacas correspondientes están trabajando precisamente para su beneficio y en contra de los intereses de los españoles. Y eso o le ponemos freno o realmente no tenemos ningún futuro. Tú sacaste la semana pasada algo que lo nombramos muy tangencialmente, porque coincidimos también la semana pasada. Es que esta gente no está en una tesis del conflicto agonal, ¿no? De que es lo que han tenido siempre, que bueno, está bien, yo te perdono esto, cedo aquí, ya lo de ellos es existencial. Y siendo así, yo tengo muchas dudas sobre un proceso electoral totalmente limpio. Bueno, claro, es que esa es otra cosa. Es decir, el voto por correo era tan contradictorio como que el Partido Popular saca en el Senado mayoría absoluta y, sin embargo, pierde en muchas de las provincias donde había sacado mayoría absoluta. La gente no vota una cosa al Senado y otra cosa al Congreso. Normalmente vota lo mismo. Es decir, esto es de tomadura de pelo. Y ahora lo que vemos es que hay pruebas de que ese fraude realmente tenía una mano detrás, ¿no? Sí, varias cosas. Has puesto encima de la mesa un concepto muy importante, el saqueo constante a través de los impuestos confiscatorios y, por supuesto, de la corrupción política y económica que vemos desde hace décadas y que esto hay que seguir denunciándolo. En segundo lugar, nosotros hemos pedido hoy la solicitud de comparecencia, hemos solicitado, perdón, la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, también del Ministro del Interior, como no puede ser de otra manera, precisamente para que comparezca en el Congreso y dé cuenta de toda esa situación y también el registro de entradas y salidas en la propia Dirección General de la Guardia Civil. Luego, el asunto también de García Paje. ¿Os acordáis que García Paje era muy crítico con la amnistía, ¿no? ¿Qué votaron todos los diputados que él había puesto en las listas electorales? Lo que votaron quiso que sí, Sánchez. lo que quiso Sánchez. Claro. Es decir, es una estratagema constante del Partido Socialista para que parezca que hay dos PSOEs y eso es una estrategia que llevan muchísimo tiempo. ¿Os acordáis el momento, por ejemplo, de Zapatero con Bonó?
en las primarias, que parecía también, ¿no? Entonces el PP quería a Bono, no a Zapatero, porque le veían como más radical, aunque tampoco le conocían del todo un poco su trayectoria. Pues en eso está el Partido Popular, ¿no? Quiere pactar con el Partido Socialista. El bipartidismo quiere seguir teniendo ese negocio político en las instituciones de una u otra manera, eso sí, con el teatro político de parecer que van a cambiar algo. Y nunca van a cambiar nada. No van a cambiar nada en este tipo de cuestiones. Serán pequeños apaños, en todo caso, pero no el cambio de rumbo que necesita España. Y todo esto que está ocurriendo debería mostrarle a la gente de Génova, y estoy convencido de que muchos lo verán, ¿verdad?, que necesariamente tienen que rectificar el rumbo. Hablo de su rumbo, que también, sino del rumbo del país. Es que esto es sencilla, que se han abierto todas las alcantarillas, todas. Está toda la casa llena de mierda, toda entera, todo el palacio. Es así. Y la cuestión de la Guardia Civil es extremadamente importante, porque por lo que estamos viendo es el único cuerpo aún impermeable en su mayor parte al mando político, lo cual es una gran cosa. Y el hecho de que efectivamente hubiera esas reuniones de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil demostradas... Vamos a ver la información. Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil y figura destacada del PSOE, es una periodista reconvertida política. Su cercanía a Pedro Sánchez le ha permitido escalar, ocupando cargos tales como el de secretaria general del Partido Socialista en la ciudad de Madrid, desde 2021 hasta 2025, coincidiendo con su puesto como jefa de la Guardia Civil. Y este pluriempleo ha desembocado en una gestión cuestionada por diferentes asociaciones como la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, por priorizar los intereses del partido sobre la imparcialidad del cuerpo, como en esta ocasión, apoyando el pacto PSOE Junts en temas migratorios. La Guardia Civil va a seguir desarrollando las mismas funciones que hasta ahora. La última polémica que pone el foco en Mercedes González y ha levantado un gran malestar dentro del cuerpo es que en noviembre de 2024 recibió en su despacho oficial a Leire Díez, la encargada de recopilar trapos sucios sobre la propia UCO, que investiga la corrupción dentro del gobierno de Sánchez. Además de esta reunión, durante uno de los 2 encuentros que tuvo Díez con el comandante imputado Rubén Villalba, uno de los protagonistas del caso Koldo, Mercedes González realizó al menos 2 llamadas telefónicas, lo que lleva a preguntarse si fue casualidad o la propia directora de la Guardia Civil estaba al tanto de la reunión y llamaba para saber cómo había ido. Según las declaraciones de Leire, esta niega haber hablado con Mercedes González para pedirle un puesto para el comandante imputado. ¿En algún momento hablaste con Mercedes González, directora de la Guardia Civil? No. ¿Para ofrecerle un puesto a Rubén? No. Y además hoy me han preguntado... También lo han publicado varios medios. Ya, pero Risto, han publicado verdaderas barbaridades. O sea, de verdad. Y tras las nuevas informaciones sobre la relación entre Mercedes González y Leire Díez, silencio absoluto. Ni la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior han ofrecido aclaraciones al respecto. En esa entrevista le preguntaban también sobre la cuestión de los vídeos sexuales de un fiscal, que ella dijo que no. Y estaba presente el periodista al que se los ofreció. O sea, se le está desmontando el relato, por eso ella ha suspendido todo tipo de declaración. Yo lo entiendo, claro, pero porque tiene que protegerse. ¿Dónde está el problema para ella? En que ahora ella tiene que jugar el papel, perdóneme usted la comparación, de Rudolf Hess en Inglaterra, metido en un calabozo, y decir, esto ha sido todo cosa mía. Todo lo que se está diciendo, todo cosa mía. El partido no sabía nada, el gobierno no sabía nada, nadie sabía nada menos yo, que soy periodista de investigación. Venga, hombre, claro, vamos a ver, periodista de investigación es Tintín. Claro. O sea, es que no cuela por ningún lado. Y una vez más, por cierto, aquí nos encontramos el mismo asunto, es decir, ¿por qué alguien va a buscar a Leire para tener información contra la UCO? Porque es una chica, señora, perdón, ya como de periodista a periodista, ¿no? Bueno, que lleva metida en el mundillo ese, es verdad, mucho tiempo. Mucho tiempo buscando porquería de unos y de otros en un marco concreto que es el del PSOE con las anteriores cloacas, que son básicamente las mismas. Y aquí se mezclan todo. Y también la historia de Pérez Dolcet que nos contó el otro día. La cuestión es la siguiente. O sea, no puedes pensar que dentro del colector hay algo bueno. Hay que meter la bomba y sacarlo todo, absoluta, no la bomba la bomba de... Vale, sacarlo todo, todo lo que hay. También lo que había, claro, de la época anterior, que es verdad que tenemos al ex número 2 de Interior en la cárcel ahora mismo, si no me equivoco sigue arrestado.
¿no? Sigue detenido por una cosa que no tiene nada que ver con un asunto político, para que no hable. Joder, que estamos así, claro. Hay que meter la aspiradora. Y en cuanto a estos, aquí sí que nos plantea un problema serio, efectivamente, la posición del Partido Popular. Es que cada vez es menos compatible. Tú podías entender al principio que alguien tan acostumbrado a vivir dentro del sistema como Feijóo, que está toda la vida dentro del sistema, pensara, bueno, hombre, pecadillos de juventud, el cuñado, el hermano, en fin, bueno, no por eso todo el partido, no por eso el sistema, pero que no es que es todo el sistema, Alberto. Y tienes a tu gente, por una parte, diciendo en sus medios de comunicación locales lo de la mafia, y luego cuando se reúnen, la institucionalidad. Se ha roto la institucionalidad completamente. Fíjate, ha venido a coincidir en esta mesa hoy 3, que estamos por la suspensión completa de la institucionalidad, tanto por parte del PP como por parte de Vox, con alguien como Ignacio que está en las Cortes, pero extendiendo el angular, la idea es un poco la misma, es decir, no puede seguir formando parte del juego. Está enteramente viciado desde el principio. Bueno, de hecho nosotros la semana pasada, cuando tomó posesión Miguel Ángel Gallardo aquí lo pusimos, de su acta en la Asamblea Extremeña, en el Parlamento de Extremadura, los 5 diputados de Vox se levantaron y se fueron, mientras el Partido Popular se quedó ahí esperando a que tomara posesión Miguel Ángel Gallardo, cuando es un verdadero fraude de ley, pero ellos lo califican así también, como nosotros, y nos copian. Pero ellos actúan... Eso es lo interesante. Aquí lo subrayamos, efectivamente, y pusimos las imágenes. Llega Gallardo es el jeta, este que ha hecho dimitir a 4 para poder aforarse el de Extremadura. El cuñadísimo. Pusimos las imágenes, pusimos que efectivamente la gente de Vox se levantaba y la gente del PP se quedaba allí institucional, asumiendo la toma de posesión de este pollo como diputado. Y luego se enzarzaban a discutir, pero da igual lo que le digas, porque lo importante es que se lo estás diciendo. O sea, la imagen que le queda a la opinión pública no es la de hay que ver lo que le ha dicho Guardiola, no, la imagen que le queda es, pues míralo. Pues ya está este diputado y tal, la otra discutiendo, has normalizado la presencia de ese señor ahí. Aunque sea para criticarle. Y mutatis mutandis, el mismo efecto ocurre con la conferencia de presidentes, que si os parece pasamos ya al tema, porque estamos una y otra vez acercándonos a la misma cuestión, que es la actitud de la oposición, ¿no? Porque a la oposición le cuesta tanto comportarse como oposición, no a un partido concreto en el gobierno, sino como oposición a un sistema que se está pudriendo ahora mismo por culpa de un determinado partido en el gobierno. Y son 2 actitudes diferentes y el PP tiene que elegir. Lo que ha pasado con la conferencia de presidentes, ayer aquí la glosamos largo tiempo con Carlos Pollán, el presidente de las Cortes de Castilla y León, recuerde usted, y hoy, fíjese usted que lo dijo Carlos, de hecho lo dijimos varios, se la van a colar por algún lado. Bueno, pues ya sabemos por dónde, se la van a colar porque cada presidente de comunidad autónoma solo va a tener 10 minutos para hablar. Así que lo que van a hacer es el paripé habitual, la bandera de la fotografía con las banderas de la Confederación Galáctica, el rey todo guapo y todo alto él, la fotico, Pedrito, por supuesto, en plan de archiduque de Austria, y los jefes locales del PP haciéndole la ola. Que ellos no quieren, bien. Que ellos no son conscientes, pues me temo que tampoco son conscientes, que es lo peor. Ellos están pensando que cuando vuelvan a Mérida, a Toledo, a Valladolid, van a hacer declaraciones a sus cadenas locales, van a quedar como hombres de Estado, como hombres de gobierno, como gente de gestión, no como esos del PSOE y tal. No se dan cuenta de que con eso lo que están haciendo es perpetuar en el poder a su enemigo. Pero bueno, Carlos. A ver, yo es que creo que del PP, yo personalmente del PP espero poco. ¿Por qué? Porque realmente ellos han estado metidos en todo esto, han formado parte de esa casta extractiva que nos ha arruinado como país, como sociedad democrática, han recortado todos los derechos y libertades, excepto los suyos, han recortado nuestro sistema de vida, nuestro nivel de vida lo han disminuido, igual que el PSOE. Y en este sentido creo que también no van a romper en absoluto con ellos. ¿Por qué? Porque son parte de lo mismo. Son la misma banda con 2 nombres distintos. O el mismo equipo de fútbol, vestidos uno de rojo y otro de azul.
porque objetivamente, es decir, al margen de la voluntad o de la buena voluntad, que no dudo de algunos de esos líderes del Partido Popular, incluso de todos, puedo decir, la buena voluntad, pero es indudable que cuando tú estás haciendo que los bandidos, que, ¿cómo se llamaba? Ali Baba y los 40 ladrones, ¿no? Es decir, están normalizados y están en el Parlamento, y tú les aplaudes o no, pero estás escuchándoles, estás dándole carta de naturaleza como si fuesen realmente personas que no deberían estar en un Parlamento sino ante un juez, lo que estás haciendo es normalizar el robo, normalizar a la banda de ladrones. Y en este sentido yo creo que también una de las cosas que hay que preguntar es realmente la sociedad española ¿a qué espera? Es decir, la sociedad, ¿dónde están esas fuerzas vivas? Insisto, es decir, no solamente, digamos, los políticos, es decir, sino también todo el resto. Yo una de las cosas que llevo como una espinita clavada es que los 2 guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate reciben sus compañeros, los compañeros de los asesinados, al responsable político de esos asesinatos como si no hubiera pasado nada. Y tiene que ser la viuda de uno de ellos la única que tenga la decencia suficiente como para decirle, para negarle el saludo, que algo tan básico. Es decir, es una sociedad tan adormecida, tan muerta, que parece que no puede reaccionar en absoluto, y tiene que reaccionar, porque es que nos va el futuro en ello. Pero me parece que además esta sensación de lo que el otro día pasó en Extremadura, es decir, que una parte de los cargos electos se ponga de pie y abandone cuando está el farsante que ha cometido un fraude no de ley, sino de hecho, desde el asunto, se levantan, eso rompe la sensación de normalidad. Pero igual que reconocer que Paje simplemente está defendiendo, es otro cara dura, que está defendiendo su cazo, no está defendiendo en absoluto nada y está dispuesto a tragar todo lo que sea mientras no le muevan del sillón. Entonces, estas cosas me parece que ha llegado un momento en el que la gente tiene que darse cuenta que cuando la voluntad de la mayoría no se puede imponer por las vías normales, por las vías legales, la voluntad de la mayoría se impondrá por cualquier medio. Y eso es lo que la historia nos dice. Y en ese sentido hay que romper esa sensación de normalidad de aquí no pasa nada, porque todo el mundo en general, y en especial los millones de personas que en Europa se sienten identificadas con lo que está pasando aquí, se sienten también afectadas, por eso en todo el mundo tengan que ver que hay realmente una reacción de una parte al menos de la población española. Hubo una promesa que hizo Trump en su primera campaña y que lamentablemente no la cumplió, y no sé si podrá cumplirla ahorita, que era drain the swamp, drenar el pantano. Entonces, ¿qué pasa? Que drenar el pantano es doloroso. O sea, hay puntos en los que las sociedades tienen que atravesar situaciones que no son cómodas, que son dolorosas, y en ese momento es donde aparecen los líderes. Recordemos que Churchill, no sé cómo es. Churchill, por cierto, en una oportunidad habló bien de Franco, ¿no? Decía que el mundo le debe por haberlos derrotado al comunismo tanto militarmente como políticamente. Pero lo que ese señor ofreció fue sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. No ofreció alojamiento en los túneles del metro para que los bombardeos no afectaran. No. Era que... Entonces... Yo siento que la sociedad está en una situación en la cual no consigue o no termina de cuajar un discurso y un liderazgo que inspire, o sea, que inspire a ir a esa ofensiva total, que inspire a aceptar las consecuencias de drenar el pantano y que haga que definitivamente esas cloacas que señalaba José Javier al principio, que han sido utilizadas por unos y por otros, sean verdaderamente limpiadas y ese proceso de limpiarlas y de sacar a la luz todo el excremento que está dentro de ellas va a ser doloroso y va a llevarse mucha más gente en los cachos, decimos en Venezuela, llevárselo en los cachos que... Pues el Partido Popular sigue blanqueando, legitimando y sosteniendo a Pedro Sánchez. Otra vez sale en su rescate en un mal momento para Pedro Sánchez. No sé si recordáis cuando empezó la legislatura que empezaron a llegar a muchísimos pactos cuando estaba ya la amnistía encima de la mesa. No sé si recordáis también que en mayo del año pasado se aprobó la ley de amnistía. El 9 de junio hubo elecciones europeas y el 25 de junio ya acordaron
el Consejo General del Poder Judicial, ni más ni menos que el órgano de gobierno de los jueces. Es decir, el PSOE de Sánchez, ese que nosotros decimos y el PP nos copiaba de que estaba rompiendo el Estado de Derecho, que era un atropello constitucional, un atropello contra la igualdad de todos los españoles, salió en su rescate. Y en este momento, cuando el Partido Popular nos vuelve a copiar llamando mafia a Sánchez y al gobierno de Pedro Sánchez vuelve a salir en su rescate de forma clara, absoluta. Nosotros, por eso criticamos mucho también al Partido Popular. Nosotros preferimos palabras muy duras y sentencias muy contundentes contra Sánchez y su gobierno una y otra vez. Pero la estrategia del Partido Popular para echar a Sánchez no existe. Es que no existe. Es que cae otra vez en la trampa, si es que es una trampa la del Partido Socialista, y no plena complicidad. Esto es algo muy gordo. Por eso el Partido Popular renuncia a plantear, a presentar una moción de censura que lo que obliga es a retratar a todos los separatistas, que por lo que vemos... Esta es una cuestión muy importante, esta que está diciendo Ignacio, y a mí me gustaría subrayarla, porque es un argumento que aquí hemos utilizado varias veces. Si, vamos a ver, la moción que le presenta Felipe González a Suárez tampoco le iban a ganar, ya lo sabían. Lo que quería hacer era retratar a los demás y llegar a la opinión pública. El PP lo que está pensando es que como no voy a ganar, no la presento. Pero es que está instaurado el relato de que lo que va a suceder no es que van a retratarlo, sino que van a salir más fortalecidos. Porque los titulares van a ser Sánchez gana la moción, pero es que el PP no es alternativa. ¿Por qué se pregunta el PP de los titulares? ¿Por qué tiene miedo el PP a los titulares? ¿De qué medios? ¿Soraya? Pero esto es que es muy importante, porque nosotros estamos solicitando la comparecencia de Sánchez, ¿no?, para que podamos retratarle lo que está pasando con toda la corrupción. Y Pedro Sánchez no aparece. ¿Qué mejor forma que acusar a Pedro Sánchez de todo lo que está sucediendo, de la degradación institucional, de sus pactos con los separatistas, de la ruptura a lo mejor de la unidad nacional, en tanto que los separatistas van avanzando en su proyecto político con todo el Frente Popular encabezado por Pedro Sánchez? Si nosotros somos capaces de retratar a todo el mundo y acusar al presidente del gobierno, qué mejor forma que precisamente con una moción de censura para que comparezca Pedro Sánchez y se pueda liderar esa moción de censura. Y no lo quieren hacer. Entonces, ellos están en utilizar todos los instrumentos, todas las herramientas que tenemos en la Constitución precisamente para echar a Pedro Sánchez. No están en eso. De hecho, el ejemplo palmario es precisamente que sí que asisten todos los presidentes regionales del Partido Popular a esta conferencia de presidentes. Y no se puede decir que son una mafia y reunirte con esa mafia, a no ser que quiera ser cómplice de sus políticas. Señores, a la policía. Antes, dos cosas. Beatriz Avilac, a la que desde aquí mandamos un cordialísimo saludo, que es la que firma esa información en Equidiario, ha hecho el cálculo de cuánto le va a tocar a cada presidente autonómico por tema. 37 segundos. Es que es una risa. Ridículo. Es que es una risa. Bueno. Dos, seguiremos informando. Atentos mañana a la entrevista con Leire Díez que publica Equidiario. Ellos han sacado antes un par de momentos. La entrevista completa sale mañana en principio y en esa entrevista, entre otras cosas, nos han soplado que Leire cuenta que se ha reunido con los abogados de Puigdemont también. Debe de ser porque es una periodista de investigación, ¿no? Claro, hombre, por favor. En fin. Y luego que sepa usted que el BOE hoy oficializa la existencia de una diplomacia catalana. O sea, esto es traición. Y aquí, por cierto, esas invocaciones a la sociedad civil que tantas veces se hacen, embajadores de España, venga, algo habrá que decir, ¿no? Claro, digo yo. O tampoco. Embajadores de España. En fin, bueno, vamos a la publicidad. Vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de un asunto clave, que es el del empleo. Clave porque forma parte de la anestesia general de una parte de la sociedad española que sigue pensando que la economía va bien. Pues salen cifras del PIB, de no sé qué, que crecemos, que no sé cuánto, qué tal. Aparte de que ya hay, creo que ha sido la OCDE la última, no lo sé, cálculos que muestran que no se pueden sostener sencillamente porque no se puede gastar más sin subir mucho los impuestos y ya no hay de dónde subirlos. Bueno, desde usted tiempo, ¿verdad? Es que es un crecimiento que es falso, que es mentira, que es ficticio. La economía española no crece, engorda. Engorda a base de enorme gasto público que es improductivo la inmensa mayoría de él. Y sobre la base de una población cuyos trabajos cada vez valen menos y por tanto pagan menos.
Y esto así no vamos a ningún lado. Bueno, sí, vamos a ser un país de tercera. No, de tercera ya somos, de cuarta. Google y a la vuelta lo vemos. 23:45, 22:45 en Canarias, recta final del Gato al Agua, y del asunto del paro hay que hablar porque esto no es información económica, que también, pero es sobre todo información política. Tenemos un problema estructural que no solo no resolvemos, sino que empeora cada año, gobierne quien gobierne, porque tenemos una estructura productiva que ha renunciado por completo a cualquier tipo de iniciativa de expansión en sectores importantes. Es así. Y por eso no somos capaces de crear puestos de trabajo bien remunerados, fijos, y que creen eso que se llama valor añadido, que básicamente consiste en que reporten más beneficios que el propio coste. ¿El resultado cuál es? Pues un panorama laboral como el español. Marín Vallejo nos hace una breve descripción de las últimas cifras. Ayer salieron los datos del paro y todo el Gobierno lo celebró asegurando que se ha batido un nuevo récord. Los datos oficiales son que por primera vez en mayo se han superado los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Según el SEPE, el paro se ha reducido en más de 57.800 personas. De hecho, Yolanda Díaz se enorgulleció de todos estos datos, destacando sobre todo el papel de la mujer en el mercado laboral. Es una reducción absolutamente histórica y es fruto de las políticas que ponen en el centro la vida y los derechos laborales de las personas trabajadoras. Gobernar para la gente trabajadora sí da frutos. Tenemos el desempleo juvenil más bajo de toda la serie histórica. Ya quedan muy lejos esos preocupantes datos que nos tenían acostumbrados el Partido Popular con su 56% de paro juvenil. Las mujeres que tradicionalmente hemos estado condenadas a la precariedad y al desempleo, vemos cómo el paro se reduce también en el mes de mayo. Pero no es oro todo lo que reluce, porque si nos fijamos bien en esos datos vemos que no son tan buenos como lo plantea el Gobierno. Los contratos de carácter temporal registrados han sido más de 776.000, es decir, un 58,41% del total. Los contratos indefinidos han supuesto un 9,4% y los fijos discontinuos un 15,4%. Sumando todo esto, la cifra de contratos precarios supone un 83%. A esto se suma también el récord de desempleo en los mayores de 65 años. En nuestro país esta tasa se sitúa en un 10% y la media europea en ese sentido es un 4%, por lo que nosotros la duplicamos. El número de parados con entre 55 y 75 años supera en España el 500.000 de personas. Unos hechos de los que el Gobierno, por alguna razón, prefiere no hablar. Porque están en la cifra, claro, pero es todo maquillaje. Al final la práctica es que tienes para vivir, y como en España se vive bien, pues tienes la cañita y el fin de semana en la gran superficie, que no hay quien entre porque está todo lleno de gente paseando con los niños ahí dentro, otra cosa es lo que compren. Bueno, pero Feijóo tuvo el otro día, perdóname Ignacio, hay que decirlo, una frase muy feliz, que fue: el PIB no se come. Es que el PIB no se come, y es verdad, claro. Yo creo que es que vivimos, es decir, lo que intenta el Gobierno es mentirnos, es la mentira continuada. Yo creo que el economista José Ramón Riera, que hace realmente unos análisis magníficos, creo que en La Gaceta y similares, o en El Debate, es decir, demuestra día tras día que cada afirmación del Gobierno y de sus medios vendidos lo que son absolutas mentiras. La realidad, ¿qué es? Que tenemos cada vez nuestros padres tenían, es decir, más empleo y más fijo y mejor pagado que nuestros hijos. Esa es una realidad. La segunda realidad es que estamos en las peores cifras, en los peores puestos de la historia de España. Hemos superado a Rumanía en pobreza infantil. Somos el segundo país de Europa por detrás de Bulgaria en pobreza infantil. Es alucinante. Es decir, esto es una cosa que debería estar sublevándonos a todos los españoles, porque esto significa que nuestros hijos van a pasar hambre. Porque esto significa que realmente cuando tienes a un gobierno empeñado en robar, y que las cosas no funcionan, que las cosas funcionan peor y efectivamente vamos cuesta abajo. Y yo creo que las cifras son siempre mentira. Cada vez que abre la boca Yoli, excepto para comprarse vestidos, para todo lo demás miente, y el Gobierno en general está difundiendo estas mentiras y dando una sensación de que España va fenomenal, como un cohete que decía el otro, y la realidad es que vamos directamente al subterráneo. Yo creo que esto es una de las cosas que la gente tiene que empezar a darse cuenta y tiene que empezar a pedir, a exigir explicaciones
y a empezar a movilizarse, porque los sindicatos lo que están es a comer gambas y realmente intentar atenuar el conflicto y que los trabajadores no protesten cuando hay motivos más que sobrados para hacer huelgas generales en toda España. Totalmente de acuerdo. Yo creo que siempre que baja el paro y suben los afiliados a la Seguridad Social es una buena noticia. Lo que pasa es que, como siempre, esto tiene trampa. 2,5 millones de parados en España y hay que incluir los 800.000 fijos discontinuos. Respecto a los modelos contractuales, sabemos que 8 de cada 10 contratos que se han celebrado son o bien temporales o bien a tiempo parcial. Es decir, no hay estabilidad, hay absoluta precariedad en los contratos celebrados. Somos el país de la Unión Europea, 27 estados, que más desempleo tiene. Somos el país de la OCDE, 38 estados, que más desempleo tiene. Superamos a Rumanía, superamos a Grecia. Es decir, y también incluso superamos a Colombia. Es decir, esto es una verdadera desgracia. Y encima sacan pecho y alardean de todo esto. ¿Por qué? La máquina de la propaganda desde el Palacio de la Moncloa. Claro, y de los medios que compran. De lo que viven. Y de los medios comprados. ¿Cuánto destinan las familias españolas, por ejemplo, al pago del alquiler por la vivienda? En torno al 47% del salario. ¿Esto lo dicen? No, evidentemente no lo cuentan. ¿Qué pasa con la cesta de la compra? Todos los españoles saben que cuesta mucho más la barra de pan, la leche, los huevos. ¿Y qué pasa? De esto no quieren hablar. Los salarios son precarios. Y esto no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Porque les perjudica. ¿Cómo se puede sacar pecho cuando tenemos en España a 13 millones de personas en riesgo de pobreza? Antes decías también los datos de pobreza infantil. Clama al cielo que alguien pueda alardear de estos datos, porque parecemos un país tercermundista. También antes hablabas de las fuerzas vivas. Es que España es una gran nación. Lo mejor de España está por venir. España tiene un sector productivo muy importante. Lo que hay que dejar es libertad. Hay que dejar libertad a los empresarios. Para así tendremos muchísimo más trabajo. Hay que reindustrializar España. Hay que poner todas las fuerzas vivas de la sociedad precisamente a trabajar con ilusión. Y eso es necesario que lo hagamos también de los poderes públicos, en este caso desde nuestro partido político, que nosotros lo hacemos. Queremos generar esa esperanza a los españoles, porque somos una gran nación. Hemos llegado a ser la 7ª potencia industrial del planeta. Ahora no estamos en esos rankings ni de broma. ¿Qué pasa con el desempleo? Veremos a ver que España tiene que tener un paro estructural porque sí. ¿Eso quién lo dice? ¿La democracia? No, perdona, esto se puede cambiar, por supuesto, con un cambio de rumbo que nosotros queremos impulsar. ¿Pero cómo? Evidentemente generando empleo. ¿Y cómo se genera empleo? Dando estabilidad, dando seguridad jurídica, cambiando infinidad de normas que tenemos por desgracia, en España. Y esto es lo que tenemos que hablar. Por tanto, sacar pecho. Cuando tenemos esta desgracia precisamente en el desempleo, me parece vergonzoso, algo intolerable y que hay que denunciar. Drenando el pantano, porque al drenar el pantano van a quitar un montón de gasto que es innecesario y que puede utilizarse de forma más eficiente. Por otro lado, estas cosas suceden, por un lado, de esos contratos que se han celebrado, que usted dice que un montón de ellos precarios, pero ¿cuántos son con el Estado? Porque lo otro que buscan es, o sea, ¿cuánto es la creación de empleo público? Porque lo otro que busca esta gente es, deprimo al máximo el empleo. Obtengo, por otro lado, empleados públicos que convierto no en meros empleados públicos, sino en clientes. En que tú estás aquí mientras yo te pague y tú estás aquí para servirme. Y para mantener el sistema con el cual yo te voy a mantener a ti. Es una cuestión absolutamente demencial. Y lo otro que ocurre es que el empleo que queda en la calle se va precarizando. No solo precarizando en cuanto a el salario real que gana el trabajador, sino que cada vez ese trabajo que se puede generar es de menor calidad. Hubo una época en Venezuela en el que la moda era, o sea, en cualquier localcito de 3 metros por 1 de ancho se montaba una cuestión de uñas. Y entonces tú veías muchachas que habían estudiado Derecho o que estaban estudiando haciendo uñas. ¿Por qué? Porque era la moda, o sea, la calidad de los empleos va bajando porque la gente es eso que tanto se empeñan. Recuerde que el plan para salir de la pandemia era plan de estabilidad y resiliencia. Y la gente tiende a ser resiliente a medida que las cosas se van empeorando, va buscando lo que en Venezuela llamamos el resuelve. Y dice, mira, no, hay que comer, hay que ver cómo se resuelve. Y entonces resolver es renunciar
a las verdaderas aspiraciones para hacer algo que es muy, muy precario, pero que te garantiza poner el siguiente plato de comida en la mesa. Claro. Entonces, yo, entre otras cosas, yo emigré de Venezuela porque me cansé, o sea, porque quería empezar a vivir y me había cansado de sobrevivir. Pero la gente tiende a sobrevivir. Lo otro que me preocupa, porque yo no vivo en una zona lujosa ni de clase. Hay unas partes del pueblo que sí lo son, que por cierto, Ana Pardo, de veras, sé que estás de vecina mía allá en el pueblo. A ver si nos encontramos en la tintorería un día de esto. Vale, maja. Pero yo veo familias que son el papá, la mamá, 2 hijos ya mayores, que los 2 hijos viven con el papá y la mamá, y que todos son mileuristas. Y entonces, como cada uno mete 1.000 euros a la casa, resuelven la papeleta. Entonces, lo que me preocupa no es que lo resuelvan, lo que me preocupa es dónde está la aspiración de ir a por más. O sea, si una sociedad pierde esa aspiración, en buena medida se pierde cuando ves que no hay opciones. Cuando por donde te metas ves que te dan un palo por el cogote y no puedes levantarte, te dices, bueno, me tengo que quedar en este nicho, pero creo que en definitiva en España se ha perdido el aspiracional de ir a por más, de seguir, de buscar. Pero eso tiene que ver mucho, creo yo, Pedro, con el tipo de estructura económica que tú has creado. Y eso es fundamentalmente una decisión política. Y España decidió colectivamente en su día renunciar a los sectores que tú podías dirigir en materia tanto de sector primario como sector secundario, tanto en lo industrial como en lo agropecuario, en fin. ¿Por qué? Pues porque en Europa se iba a vivir mucho más cómodo con fondos que nos iban a dar y renunciamos enteramente a cualquier Pero es que con fondos que nos van a dar lo que te creas es dependencia. Bueno, claro, no, que de eso se trata, de hacer esclavos. Y mucho fondo para crear infraestructuras para una economía de servicios. Y al cabo de 40 años, y estos ciclos hay que verlos así, te has quedado sin opciones reales de ir a nada. O sea, ¿quién monta ahora en España una planta de investigación y de inteligencia artificial? O en energía nuclear. Claro. Y al final lo que tienes es una población condenada necesariamente a vivir del dinero que le sobra a los demás. Yo no sé si lo he dicho Cuando aquí, le sobra muy bien, pero en fin. En conversaciones con un amigo tuyo, con Eduardo Gómez, le decía que cómo es posible que España renunció a ser el líder de todo el mundo hispano para convertirse en el mendigo de Europa. Pues porque no era el líder del mundo hispano. Es verdad, esa es una frase que queda bien, pero no es verdad. Eduardo, abrazo fortísimo. Eduardo Gómez Utrero. Bueno, es que en los años 80 y principios de los 90 tuvimos la llamada reconversión industrial. Claro. ¿Qué fue esto? Pues que los españoles, que éramos dueños de multitud de empresas públicas nacionales y que nacíamos ya con eso, siendo dueños de todo esto, pues evidentemente las echaron y las desperdiciaron. Pero eso era el pago del Partido Socialista a los alemanes y a los franceses que le habían llevado al poder. Es una responsabilidad del Partido Socialista. Bueno, señores, aquí también hay que tomar decisiones. Y por esto la política es importante, porque de este problema no se sale solo con mejoras en el sistema económico, que vendrían muy bien, pero realmente son decisiones políticas. Así que aquí también rectificación, no basta con reforma. Don Pedro Luis Pedrosa, don Carlos Astiz, don Ignacio Dióceres, muchísimas gracias a los tres, también a Leire 10, que al final no ha podido venir y que de todas formas también, o incluso se lo agradecemos más, mire usted por dónde. Que descansen y mañana, sabe Dios. Hasta mañana.